Buenas a todos y bienvenidos a Bote de Remos, el podcast Special Edition especial. Joder. Por favor, que estamos presentando el especial de La Antesala, el primer corto oficial de Bote de Remos. Se encuentra con nosotros el actor Eduardo Máximo García Cruzat. La primera vez que me presentas antes que eso toca, creo. ¿Quieres? Pues disfrútalo. ¿Quieres que te llamemos ya Máximo Cruzat? ¿O le vas a seguir dando vueltas? Es que Máximo Cruzat, no sé si la gente que me conoce me reconocería por ese nombre, ¿sabes? Dicen, es Edu, tío, Edu. Y al otro He lado, pensado en... Rubén Vale. Sotoca. No, pero no cortes a Edu, que estaba en algo muy interesante. Claro, yo estaba pensando en Eduardo Máximo a secas. ¿Qué te parece? Pues una mierda. Eduardo Máximo. Ya está, no Sí. necesito más. Va acorde con tu gran personalidad. Un gran nombre Pero para bueno. una persona. Es como nombre de emperador romano, o sea, no tiene mucho sentido. Que no estamos aquí para hablar de Edu. Estamos aquí para hablar... Bueno, si hay que hablar de alguien, sería del guionista. No, pero un momento, no has presentado al presentador, Estaría feo. que es José Daniel Andrés Lerma, de José Dowell. Claro, es que ha pasado tanto tiempo que ya no se acuerda cómo se hace. No, es que nunca me he presentado yo a mí mismo. Sí, la verdad es que está feo lo de Normalmente presentarse lo uno hacéis mismo. uno de vosotros y bueno, a ver, no, siempre eso toca. Pero bueno, Sí, porque Edu está muy liado con lo suyo. se Edu encuentra está muy liado con Edu. aquí presente todo el equipo técnico, realizador de La Antesala. Actores, Y toda la guionistas, audiencia. director. No de premio a toda esa gente que nos ha dado su cariño a través de visualizaciones y likes. Sí. Estas 4 personas os quiero. Eso, joder, respeta nuestro trabajo. Voy a ver cuántas visitas tenemos ya en YouTube desde los 2 meses que han pasado. Pero, Desde que sacamos el corto. sí, 3 meses. Ah, bueno, desde que sacamos. Que, chicos, antes de hacer spoiler y decir que el podcast ya está disponible en YouTube a través de nuestro Instagram o buscando directamente Bote de Remos en YouTube, vamos a hablar desde el principio. La semillita donde germinó este cortometraje español filmado por gente albaceteña. Sin subvenciones. 143 visualizaciones. Ah, bueno. Es- Está despegando esto como Son un cohete. 140 más las que yo me imaginaba. Está bastante bien. Sí, la verdad es que está muy bien. Varias son mías, pero... Está bien. ¿Dónde empezó esto? Esto, ¿En qué punto? si os acordáis, en verano dijimos, chicos, bueno, no fue así, tengo la conversación aquí y no fue tan rápida, pero bueno, más o menos fue, chicos, pedimos una sala en un centro público de nuestra ciudad, De Albacete. exactamente, una sala privada, un despacho, una sala de estudio para grabar el podcast, aunque sea solo para probar el sonido, para ver el espacio y a ver qué tal. Todos dijimos, ok. Cusa se trajo la mochila porque quería seguir estudiando, porque no es un chaval increíblemente productivo. Sí. Y llegamos allí, Aunque después no estudió. probamos el sonido y va bien. No grabamos un podcast en todo el verano, hasta finales. Pero Sí. allí se germinó algo, que fue proponer hacer un podcast entre los tres antes de que acabase esa corto. maravillosa época en la que no tenemos responsabilidades académicas. Un corto, no un Sí. podcast. En No, plan, para fuimos con variar la un idea de poco. grabar un podcast allí, pero no grabamos nada. Sí. Después dijimos, vamos a Claro. grabar un corto. Y Claro. Y lo único que nos pusimos Empezamos como con- restricción, Era que fuese antes de que yo me fuera a Valencia. no, era antes de la vicine. Ah, es de verdad. hecho, la fecha original límite fue el 31 de agosto. Sí, Sí, pero pero, lo conseguimos. pero, Lo o sea, conseguimos, Corto ¿no? para el verano. sí, pero sabíamos que si dejamos tanto tiempo era complicado. Sí. Propusimos antes de la vicine, que el Festival de Cine de Albacete, que aunque no fuéramos a presentarlo, no tuviéramos nada, era un impulso bastante grande porque a lo mejor teníamos 2 semanas. Todo esto, Sí, por ahí. esta no. quedada fue Sí. el 30 de junio. Y creo que el avicine era el 20, puede ser, como mucho. Las fechas para entregarlo, sí. Pues eran 20 días por ahí más o menos. Claro, y como era... Para dar con una idea, escribirlo, rodarlo y montarlo. Poca broma. Sí, Todos y de hecho seguimos- empezamos el mismo día, porque aprovechando una pausa para ir a por cafés, empezamos ya a escribir ideas y Bueno, tal. Cafés, En una pizarra. pizzas, croissants.
No, croissant es no, un donut. Un donut de Oreo. Matiz importante. Total, Que yo de estas cosas me acuerdo. el 5 de julio, 5 días después, nos llega un mensaje al grupo de Botes Remos. Era una imagen en la que ponía la antesala, borrador, escrito por Rubén Martínez Sotoca. Y el único comentario que acompañaba a esa imagen era: id preparando el discurso para los Goya, chavales. Aquí Para que empezó se vea todo. que Aquí este grupo no es empezó nada todo. presuntuoso. Yo he de decir que ese discurso lo preparé hace años. Sí, para la película que te has montado durante estos años. Exacto. Pero poco a poco se va fraguando, lento, pero de forma inexorable. Pero bueno, que sí, bueno, da igual. Ese era el primer borrador del guión que luego os enseñé, que creo que pasó hasta una semana hasta que os lo pude enseñar, ¿puede ser? Porque ahí estuve Quedamos cambiando un par el de 13. cosas, O sea que sí, una semana. una semana por ahí, en plan para pulir algunas cosillas y tal. Y una vez que estuvo acabado y tal, pues ya quedamos para mirarlo. Que quedamos una tarde, que fue el 13, ¿has dicho? Realmente el 14, creo. Bueno, pero sí, puede ser. entre el 12 y el 14. Es que hay varios mensajes que, como ya estábamos metidos en el tema, simplemente era ¿a qué hora? No me viene bien, luego más tarde. Y nosotros, ok. Así que, Sí. como no recuerdo los hechos, sí, básicamente desde el 30 que nos juntamos hasta el 14, 2 semanas sin ver el guión nosotros. Sí. Y entonces ya cuando ya quedamos en la terraza de un bar, Mm. Edu nos leyó en voz alta el guión. Y no sé si contar ya de qué iba o si nos esperamos a Sí, más adelante. Por favor, La gente ya habrá visto de qué va, ¿no? En plan. Eso toca. corto y tal. saca tu faceta de guionista y cuéntanos cómo se germinó Sí. todo ese papeleo que tú ordenaste con tus letras y diste vida teórica a la antesala. Seguro que no quieres seguir porque ya muy bien. Se ha liado muchísimo, ¿eh? Con las palabras. Se ha liado muchísimo. Por favor. Bueno, a ver, el guión. Exacto. Esto empezó bajo la máxima del cine indie, que es escribe lo que pueda rodar. Y siendo 3 matados en un verano, en plena pandemia, sin recursos ninguno y sin actores, pues había que ir a lo mínimo. Me gusta que menciones lo de la pandemia porque luego va a ser un punto importante. A ver, lo ha sido importante todo este año, pero ahí en concreto también fue Sí, bastante. a ver, en esta historia de la antesala. Sí. Entonces, la idea vino pues al estar en la sala esta a la que fuimos para hacer otra cosa, que era lo del podcast. Pues era una habitación pues bastante simple, pero eso, en su simpleza era interesante porque era blanca entera y sin nada en las paredes. Y eran 2 mesas con unas sillas y ya está. Como un hospital. Sí, era bueno como una oficina, hospital, como un sitio muy aséptico que no tenía nada. Sí, Sí. que no estaba destinado a que te sintieras cómodo en esa estancia, sino en plan, pon un par de mesas y a la siguiente. ¿Sí? O sea, estaba tan vacío que era casi especial, porque yo no estoy tan acostumbrado a ver sitios tan vacíos. Sí, luego la gente que escuche esto entre el podcast, que vale que esté en blanco y negro, pero también tenemos pensado subir algunas de las imágenes que hicimos en esos 2 días de grabación, pues más o menos se puede orientar de cómo era la sala. Sí. Hmm. Has dicho podcast en verde corto un par de veces. Para no confundir a la gente. La En plan, gente que el está corto es en escuchando blanco y el negro. Ah, sí, sí. Sí. Aunque hay que decir Pero que bueno. en la portada del podcast va a ser también en blanco y negro. Claro, porque es la portada que hicimos para el corto, ¿no? Va Sí. a estar un poco editada. No, Pero bueno, no, eso. No pondremos la misma imagen, imagino. No, es la guay que hicimos con los cuadrados del formulario. No la que se quedó como Vale. portada del vídeo de YouTube. Vale. Pero bueno, eso, que el guión nació del sitio este real, que era eso, una habitación blanca. Y al pensar y darle vueltas de, bueno, ¿qué puede ocurrir en una habitación blanca que sea mínimamente interesante y que use solo 2 personajes, 3 como mucho? Y como estaban las mesas y tal, pues dije, pues una oficina. ¿Y qué puede pasar en una oficina? Pues, a ver, a lo mejor para otra persona es otra cosa, pero a mí cuando pienso en oficinas y burocracia y tal, pues el autor que se me viene a la cabeza es Kafka, que es el que más ha trabajado todo el tema este de la burocracia y el trabajo de oficinas y todo este rollo. Entonces pues ahí ya partió un poco la idea. ¿Cuánto hay de tu experiencia personal en esto? O sea,
haciendo que la Nuestro gente personal. sepa que cada año que hacíamos la matrícula de la universidad tú tenías que ir personalmente hasta allí porque había que entregar el carnet de familia de números especial. A ver, tampoco hay mucho de mi vida en el corto porque no considero un infierno lo de ir a presentar el título de familia numerosa. En plan, a ¿Todos lo los mejor años? pierdo. A ver, si hago cuenta, pues a lo mejor pierdo 1 hora de mi vida ¿Hasta cada qué año. punto la antesala es un grito de ayuda desesperado? Es en plan, es la antesala al suicidio, iba a ser el nombre original del corto. Claro, Pero que dije, quisiste dejarlo un poco más poético, ¿no? Más abierto a interpretaciones. Y si escribieras ese guión ahora mismo, con toda esta experiencia nueva que has tenido a la hora de hacer la matrícula de este año, sí. que no sé si lo querrás contar luego en otro podcast, pero ha sido más ajetreado que de costumbre. Sí, a ver, ha estado tenso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Harías algo diferente? A lo mejor algo más agresivo, algo más desesperanzador. No, es que creo que lo que mejor funciona con este tipo de historias es que sea como muy pasivo y muy apático. O sea, si le metes mucha emoción, como que desentona con la historia. Y si pones a personajes que son muy pasionales o que se enfrentan muy fervientemente contra el sistema, pues como que no acaba de crear ese ambiente que sea tan gris y tan estático. Entonces yo creo que es mejor que haya un personaje, como ocurre en el corto, que haya un personaje que entra nuevo en el mundillo y no sabe muy bien cómo funciona, pero incluso estando confundido y estando ajeno al sistema, tampoco es capaz de expresarlo mucho. Entonces lo único que se limita es a ver hasta dónde van los límites. Porque si lo hacemos que se enfade y que rompa paredes y que salte por la ventana, pues al final estás mostrando eso como una huida de algo que realmente no se puede huir. Que eso es lo que hace mucho Kafka, lo de mostrar personajes que se dan cuenta del problema, pero son incapaces de reaccionar. Entonces esa fue un poco la idea, de hacer un corto en una oficina, en la habitación esta blanca. Por eso el vestuario también era muy sencillo, en plan, la idea era que los personajes fueran vestidos todos iguales. Eso ayudó mucho a que fuera factible hacer el podcast. El corto, El perdón. corto. El corto. Entonces la idea vino en plan con vestirlos de camisa blanca con una corbata negra o una corbata oscura y listo. Y la historia la cuento ya entera, en plan hago un resumen de la historia o Sí, o después. todo lo que quieras contar de la historia, en cualquier momento, Vale. pero ahora mejor. Pues hay dos personajes que en el guion original se llaman X e Y porque no tienen nombre. ¿Y por qué eres un gran fan de Pokémon? Por supuesto. Claro, los iba a llamar Rubí Zafiro, pero digo, ¿para qué? Entonces, X e Y, uno tenía frase, que luego hicimos un casting para ver quién haría ese papel. Bastante Pero movido, la hay- verdad. Sí, pero bueno, en el guión hay uno que ya tiene como cierta experiencia, o al menos eso parece, en la oficina, y uno que parece que entra en su primer día. Y el nuevo, pues llega, le explican un poco muy por encima cómo funciona el trabajo, o lo que sea que está haciendo, porque no se entiende muy bien qué es. Y cuando se sienta a trabajar, pues eso, le ofrecen un formulario que son casillas sin texto ni nada, que tiene que marcar, no se sabe muy bien cómo, y le dejan ahí tirado sin más indicación. Entonces, después de estar ahí un rato, porque también es muy, muy importante el elemento del reloj, que luego también nos trajo unos problemas en el mundo real, pero en el corto es muy Maravilla, importante el reloj, porque va mostrando ese paso del tiempo, aunque el reloj hay un punto en el que para y no sigue, pero como que lo sigues escuchando y el tic-tac pasa a ser un elemento importante. Entonces está ahí esperando y hay un punto en el que el nuevo decide investigar y dar un paso más allá de lo que tiene que hacer y sale fuera. Entonces fuera pasan cosas que mejor no desvelo aún. Vamos a seguir un poco con lo del casting y tal. Bien, pues eso, nos juntamos los tres en una cafetería, leímos el guión y hicimos un repaso de qué materiales necesitaríamos. O sea, como has dicho tú ya, pues camisas, zapatos, corbata, pantalones, nada del otro mundo. Luego que sí, el formulario que te encargaste tú de hacerlo,
que no sé si te inspiraste en algo o dijiste algo abstracto, no sé qué proceso seguiste. A ver, la idea era que fuese algo que a primera vista es sencillo, porque es un formulario estándar, pero que no tiene ningún sentido. O sea, que tú lo ves y no ves algo peligroso ni ves algo extraño, pero cuando ya te fijas, pues ves que no tiene ningún sentido. Entonces era eso de hacer un formulario que pone las firmas abajo y tal, pero que en realidad no hay nada que hacer, Claro. son casillas en blanco. Claro, todo el folio son casillas en blanco, que dices, bueno, si tuviera alguna instrucción, pues sabría qué hacer, pero ahora mismo Sí. no veo, O sea, no significa nada para mí. Son patrones extraños que no hay nada que hacer. Entonces eso fue, y imprimí un puñado de copias para que se pusieran en un taco, porque también era importante que se mostraran muchos, Claro, y aparte de eso un documento que se usase mucho diariamente. claro, es algo como estándar que está en todos los cajones de todas las mesas de la oficina. Claro. Y aparte de eso, pues no hace falta mucho más material. Había bolis. Lo único que nos suponía un problema era el reloj de pared, porque sabíamos que no había Sí. reloj en esa sala de un centro público. Y ninguno teníamos uno en casa. Y que yo el 14 de julio te pasé como 4 fotos de relojes diferentes del chino debajo de mi casa. Que mirándolos ahora bien, yo te mandé 4 fotos, pero opciones, había una. Sí, porque el resto como que eran muy raros para O sea, poner había en una uno, oficina. había uno de un coche de juguete roto, Mm. pero que aún tenía el precio puesto, o sea que no perdían la esperanza. Luego había uno enorme, que era chulísimo, que parecía el tope de un tonel. Ese Sí. se nos iba un poco de presupuesto, pero como 40 euros. Y nos gusta el cine, pero no tanto. Y por en medio había una gran cantidad de opciones, pero todos tenían estampados muy vistosos. Y los estoy Sí, volviendo a que ver ahora y al son final- muy vistosos. Iba a ser en blanco y negro, y aunque fueran pues muy coloridos, si el diseño era sencillo, pues vale, pero es que eran todos muy raros. Entonces, Claro. pues al final tiramos por el más estándar. Bueno, Porque así tiene un la- diseño bonito, la verdad. Sí, o sea, Creo que encajaba bien. en pantalla queda muy bien, la verdad. O sea, porque al quitarle el color y tal, le da el toque ese casi de oficina antigua. Entonces, creo que la elección fue buena y nos sirvió bastante. Y de material, eso, en plan, las camisas que estaban por casa, las corbatas también, y no hacía falta mucho más. Una cámara, eso sí, que era la de Joseda. Bueno, Claro. la del hermano de Joseda, ¿no? Sí, de Javi. Bueno, el mismo 14, que cuando envié las fotos quedamos esa tarde a grabar la... Bueno, ay, perdón, me he saltado la parte del día anterior en la que hacemos los castings. Sí, Que ¿verdad? nos levantamos de la terraza y vamos a la terraza de mi edificio, a la A azotea. la azotea. Sí. Sacamos una mesa, 3 sillas y Cruzate y yo empezamos a probar los 2 papeles que había. Porque estábamos con ese dilema de quién iba a hacer el papel con frase. Claro, estábamos 3, eran 2 actores. Estaría feo que no fuéramos nosotros 2. Sí, la verdad es que sí. Pero por si Oh, acaso habría estado dijimos, bonito. vamos a hacer un podcast a ver quién funciona mejor en cada papel y si no, pues habrá que tirar de agencia de actores y pedir un préstamo e hipotecar nuestras vidas, seguramente. Pero bueno, Pero no teníamos tiempo ni dinero para hacer eso. Así que a mí me tocó el papel de hablar. no, te tocó no, sino Vamos cuenta a un hablar poco del cómo fue la casting, experiencia. en plan, que nos cuente un poco cada actor. Empieza tú, Edu, que empezaste probando el personaje... Bueno, empezamos probando el personaje del otro. Sí, Tú yo eras el que empecé- llegaba y yo era el que estaba sentado ya en la mesa. Claro, yo era el que era todo lenguaje no verbal. Yo Sí. entré en la azotea. Bueno, de hecho, entramos, me hicisteis salir y me hicisteis volver a entrar, porque si no, no me metía bien en el personaje. Claro, era la puerta, la clave. Exacto, era el detonante. Y nada, me senté allí, estábamos repartidos, tampoco había mucho espacio, eran lo que han dicho, una mesa, 3 sillas. Sotoka estaba de pie. No. observándonos. Bueno, Sotoka estaba sentado en una de las sillas y esa silla era invisible para nosotros. Ah, estaba sentado, yo creo, ¿no estaba con la cámara ya? ¿O no? No le subí la En cámara. plan, yo estaba Ah, observando. vale. Ah, vale, o sea, Silencio. simplemente observaba de forma crítica. No Claro, juzgaba. estaba eligiendo a sus actores. Claro. Os miraba y os juzgaba. Hostia, Exacto. claro, Sotoka, entonces también eres director de casting. A ver, cuando hay 3 personas en un corto, es bastante probable que se repitan personas en los puestos. Yo he de decir que fui allí ese día dispuesto a todo para conseguir ese Y puse papel. un sofá y un foco. Pero ¿qué papel? Si no habíamos leído el guión. El que fuese. Yo quería debutar.
Edu quería ser chica Almodóvar. Iba a hacer Exacto. lo que hiciera falta. Exacto. ¿Y qué sensaciones tuviste cuando empezaste a probar? Pues, repetimos varias veces esa primera página del guión, que es Además, los primeros 30 segundos. El contexto es extraño porque éramos 3 matados en una azotea y a Edu le dan un... Bueno, no un guión, no, pero era el papel que era... Léete estas 3 frases de qué es lo que tienes que hacer y hazlo. Sí. Y ya está. Entonces, Sí, era yo complicado. Me ponía nervioso con lo de Dios, es que no estoy diciendo la frase perfecta. En plan, me la tengo que aprender y Sotoka me decía, "Va, sí, con que se parezca esto, vale". Y yo, no, joder, tiene que ser esto, tiene que ser Sí. tal cual. Y sobre todo porque en ese momento no decías ninguna frase. Claro, Sí. eso fue después, pero la sensación de actuar entre muchas comillas fue rara. Porque era como... Yo siempre estoy haciendo gestos y cosas exageradas. Y la verdad es que cuando tienes que ser consciente de los gestos que estás haciendo para interpretar algo en concreto es como incómodo, ¿sabes? Es raro. Es que ese papel era lo que tenía, que como entra en la habitación, mira un poquito, ve despacio. Como que Claro. había unas emociones muy marcadas. Sí, o sea, hasta que habla el personaje de el que está ya sentado, cargas con el peso de toda la escena en tus gestos. Hasta que alguien habla, todas las miradas van al que ha entrado. Claro. Entonces, tienes que llevar todo el peso y llevar todo el ritmo de la escena con tus gestos. Y eso es complicado. Claro. Además, si has leído el guión hace un cuarto de hora. Y que hicimos toda esa escena en el ensayo, bueno, el casting, ensayo, era todo del tirón. Luego ya cuando nos Claro. juntamos a grabar, decimos, vale, haz este movimiento, vale, repite, vamos a pasar al siguiente. Y se sentía de una forma diferente. Era como... Claro. Yo lo sentí un poco más sencillo, adelantando acontecimientos. No sé tú, Edu. Claro, o sea, en el corto es más fragmentando los momentos y tal. Y en el casting era para ver quién estaba más cómodo en los zapatos de qué personaje. Claro, y era más teatral Sí. porque hicimos una escena que en el corto igual duran 2 minutos en 30 segundos. Claro. A mí me gusta mucho más el personaje que tuve al final. Claro. Porque, aunque tenga menos tiempo en escena, y a mí me gusta figurar, pues... Una cosa que te haga un apunte, los figurantes en el cine son los extras. Ya, bueno, vale, pero me has No, entendido. a ti te gusta protagonizar con tu cara bien grande en el cartel. Y cuanto más Sí. minutos, mejor. Exacto. Pero claro, solamente si es un papel que me permita brillar. Y entonces, no sé, me gusta. No hay más papeles el pequeños personaje. sino actores mediocres. Sigue. Sigue. ¿Puedo contar cómo lo viví, por favor? Sí, sin sigue. sin que se me destruya. Por favor, Gracias. ¿Destroya? Destruya. Vaya. Vaya. Se me debe estar pegando algo de ti. Sigue, El tema sigue. de- Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, a mí me gustó el tema de que como lo importante de mi personaje era las pocas frases que tenía, en plan el decir un poco... Decirlo con presencia, romper un poco el silencio, eso me permitió cierto rango de movimientos muy pequeñito, pero más que el otro que tenía que estar clavado como un palo, ¿sabes? Gestos y demás, o moverme, y eso me gustó. ¿Y tú, Joseda? Probando el personaje del tío que está en la mesa, que era el que tenía que hablar, básicamente era una sensación de... Igual que Edu, de, bueno, sé lo que tengo que hacer, tengo que saludarle, tengo que hablar. Eran unos momentos un poco extraños, porque estaban como muy medidos, pero sobre todo, y luego te lo pregunté a ti y me lo confirmaste, que era a la hora de que yo dijera las frases, me aceleraba demasiado para el tiempo que tú te habías imaginado en la escena. Sí. Claro, Claro, que esa es otra. De cuando tú escribes un guión, tienes en tu cabeza un tempo y una forma de decir las frases que a lo mejor en la vida real ni siquiera puede hacerse porque cuando lo escuchas en personas reales o suena falso o no suena como tú esperabas. Entonces hay que ceder un poco para dejar que el actor improvise con las frases. Bueno, lo bueno sí que teníamos que teníamos claro que iba a ser el tono del corto. Y a lo mejor un poco a mí por los nervios, pues sí que me aceleré más de la cuenta. Luego, al levantarme, porque eran sillas de playa, o sea que los pies tocaban como una barra que atravesaba de pata a pata. Sí, sí, sí. Eso a mí me resultaba un poco incómodo, pero bueno. En general, normal, ni sensaciones buenas ni malas. Así que ya decimos, vamos a cambiar. Y Edu ya fue el personaje que hablaba y yo el que entraba. Me sentía más cómodo, simplemente como intentando empezar con los gestos, porque ese diálogo pues ni fu ni fa.
Y era solo sentarme. Al no tener que levantarme y tener ese problema de pisar la pata, igual es una tontería, pero a mí me hizo un mundo. Sí. Y, A ver, yo creo que bueno, perdón, cuando y Edu, cambiamos- cuando cambiaba el personaje, se le notaba muchísimo más cómodo que el personaje que entraba. Y que no me acuerdo del guión exactamente, pero tenía marcado como que entraba muy desconfiado, como que un poco perdido. Sí. Sí. Y cuando ya se puso en ese papel, que en mi cabeza es de oficinista, se sentía mucho más seguro. Y yo creo que el Sí. cambio era notable. Ahora tú Sí, desde la verdad fuera, es que sí. ¿tú cómo lo Claro, viste? es que eso que has dicho antes de que yo hice de director de casting, es que creo que en realidad no hizo falta. Porque cuando cambiamos de personajes y cada uno os metisteis en el que os quedaba mejor, es algo que no hace falta que lo dijera nadie. Como que se veía. En plan de que estabais mucho más cómodos en el personaje y que todo era más natural. Porque yo creo que Edu está mucho más cómodo con diálogo, en plan, si le das el diálogo y lo puede trabajar y tal. Y tú eso, estás mucho más cómodo en un personaje físico, porque en plan, a lo mejor eres más expresivo con el lenguaje no verbal. Y creo que estáis más cómodos así. Y el hecho de estar cómodos y ver al otro cómodo en el personaje, como que creaba un ambiente que era mucho más propicio para actuar. Sí. Bueno, hombre, lo emocionante como voy a decir creadores, por no decir artistas, es que fue 2 papeles de 2 días. O sea, aún tenemos ese punto de igual esto ha sido un experimento y por ser tan específico el tono aún no nos hemos definido, pero de momento ha sido un primer paso muy, muy ilustrador. Sí, a ver, eso son papeles muy sencillos, sin ningún tipo de arista ni nada. O sea, están escritos para que sean planos, o sea, de que tengan una característica, de uno que está perdido y el otro que aparenta no estarlo. Pero ya está, no es un personaje que sea muy largo, porque además eso, el rodaje fue un par de días y ya está. Pero como primeras tomas de ver por dónde tira un actor, yo creo que sirve bastante bien. Sí, fue muy interesante, la verdad. Y luego, esa misma tarde, cuando ya teníamos claro los papeles, te subí la cámara que íbamos a utilizar para que trastases un poquito. Que ¿era una reflex? Porque no me acuerdo, la verdad. Era una Canon, no sé qué nombre, pero era una reflex. Y eso era cuando no estaba muy acostumbrado a trabajar con cámaras en manual. Entonces ahí hubo un poquito de choque. Ahora ya sí que tengo un poquito más de costumbre con la cámara nueva, pero en esa época no. Y de hecho después hubo un lío cuando estábamos haciendo el póster, que ya contaremos luego, pero era por eso, porque era una cámara que no tenía experiencia con ella. El póster nos costó 1 o 2 escenas, a lo tonto. El póster, 1 o 2 escenas, ¿por qué? Porque como le dedicamos esos 4 minutos a hacer el póster, fueron 4 minutos Sí. que podíamos haber invertido en otra cosa antes de que, bueno, pasasen Nuestros cosas. últimos 4 minutos, sí. Bueno, y ya Pero bueno. ese día se dio por cerrado. Y básicamente Entonces, dividimos el guión en 2 partes. La que se grababa en los trasteros de mi edificio y la que se grababa en ese despacho, exclusivamente. Y al día siguiente dijimos, vale, vamos a quedar temprano esta tarde y vamos a grabar toda la parte de los trasteros. Que era... Esa parte no estaba Edu, sino solo salía yo deambulando, perdido. Sí, o sea, el día anterior como que ya hicimos toda la parte de preproducción y de preparar el rodaje, que eso en las pelis normalmente suele llevar meses. Aquí lo hicimos en una tarde. No, es lo bueno de trabajar 3, que no tenemos que contratar a 50 personas de diferentes disciplinas. Claro, Sí. y no hay ni que programar viajes, ni que pagar catering, ni nada de eso. Entonces, era Ventajas bastante de no sencillo. tener para nada, no te hace falta nada. Claro. Entonces eso, estaba la sección de los pasillos y luego la sección en la sala. Y la del pasillo en realidad era muy sencilla y ni siquiera dio tiempo a hacer storyboard, porque pasamos del guión al rodaje en un día. Entonces fue más que nada, yo hice en plan un par de bocetos en una libreta de los planos que quería hacer, pero no, eso, por falta de tiempo, pues tuvimos que casi que improvisar los planos. A eso quería llegar yo. O sea, entre una cámara o al menos un tipo de cámara que no manejabas del todo, que el pasillo, que bueno, desde que lo vistes hace ya años, dijimos, esto está súper chulo para grabar algo, pero que no es demasiado... los pasillos son estrechos y lo único que tenemos para jugar es ese cruce que hay en medio que se ve. O sea, ¿tú cómo te sentiste a la hora de inventarte la mitad de los planos? Bueno, la mitad, todos los planos. Pues solo fuiste con storyboard al despacho, ¿no?
No, el storyboard estaba para los pasillos, pero a lo mejor Ah, vale. eran 6 planos. De eso, de poner uno más general del pasillo entero, luego uno de los pomos de la puerta, uno tuyo más cerca, otro con una luz más cercana para que se viera un poco el pasillo por contraste. Pero eso, que eran ideas como muy difusas que yo hice con un pasillo que sabía cómo era, pero no estaba muy seguro de cómo era 100%. Y No. hubo algunos planos que no se pudieron hacer porque era más estrecho de lo que me imaginaba o porque el cruce no estaba donde yo creía que estaba. Todos los planos que involucraban la puerta eran complicados. Sí. Y es que era eso, además era con una cámara que no conocíamos mucho, el trípode era, en plan, estaba muy bien pero era rígido, o sea, de que no podías hacer virguerías de Steadicam ni nada del tema. Entonces era todo de planos fijos, a lo mejor con un poco de movimiento y ya está. Pero eran cosas muy sencillas. Y como los pasillos en sí, estéticamente, pues traen un poco porque pues, se podían encender las luces del fondo solo y que hicieran como ese efecto túnel, pues eso ya interesaba un poco al ojo. Entonces no fue tan difícil como podría haber sido. Esa tarde la empezamos diciendo, vale, tenemos la cámara, tenemos el trípode, me habías dejado la corbata y yo ya estaba vestido. Teníamos al Best Boy, que en este caso lo encarnaba Cruzad. Sí. Que Voy. yo creo que se notó muchísimo la diferencia entre estar tú y yo estos años anteriores diciendo cómo grabamos un corto si solo estamos dos y uno tiene que ser la cámara. Sí. O sea, ya olvídate de todo, de sonido, de luces, a tener a alguien que aparte de ser otra cabeza pensante, porque a Cruzad se le ocurren un montón de cosas a la hora de jugar con la luz y con la puerta, Sí. de tener esas posibilidades de alterar un poco lo que es el entorno para crear la escena. Sí, porque si estaba yo solo con la cámara y con las luces, cuando la poníamos en el extintor, por ejemplo, ese momento mítico. Ya ves, Sí. con el momento en el que nos dimos cuenta de que el foco tenía un imán detrás después de Claro. hora y media grabando. Que eso nos abrió un mundo de posibilidades. O sea, pero planos que digas aquí tienen que estar 3 sí o sí, no sé si os acordáis. O sea, yo me acuerdo ahora Sí. mismo muy fuerte El de la puerta. cuando Yo tuvo que diría tapar todos, luz, prácticamente, ¿eh? cuando tuviste que tapar la luz con tu chaqueta, con un abrigo, que entraba desde el pasillo, sí, desde el pasillo del rellano, Sí. ese. Luego, los de la puerta cuando yo tenía que entrar, porque no nos gustaba la iluminación del propio trastero, así que estábamos ahí con el cartucho de luz iluminando como podíamos. Sí, o sea, Sí. En el cruce ese también plano creo que había en alguno concreto. Sí, Sí. con que el estaba móvil. con los móviles y las gafas de sol. Sí. O sea, que molaba bastante tener ese equipo para jugar. En el que más lo vi que hacía falta era en el de la puerta, porque estábamos en una rendija de una puerta que estaba entreabierta, de que tenía que estar el objetivo de la cámara puesto, y claro, la luz tenía que estar en el punto justo. Y si yo tenía que estar con una mano con la cámara, porque tenía que estar con el enfoque, porque estaba en manual, y aún encima con la luz bien ajustada y estática para que no se moviera mucho, eso habría sido una pesadilla. Y todo el Pero rato. como estábamos dos, pues eso, podría estar yo y me centraba solo de que el plano estuviera bien y de que no se moviera y de que estuviera bien encuadrado, y luego ya Edu pues estaba con la luz. Entonces simplificó bastante todo el proceso. Y Sí, todo, la verdad es que sí. yo quiero repetir ese problema constante de utilizar una cámara que no conoces. Que Sí. dices, bueno, a ver, son muchas opciones, pero realmente solo vamos a usar la del vídeo y las pocas que nos deje. Pero es que el objetivo ya era complicado de poner en su sitio. Y aparte A ver, el el objetivo era- trípode, que no te dejaba mucha fantasía. A ver, no eran unas máquinas que dijeras con 1000 botones y con 1000 opciones. Yo era más grande de eso al no tener experiencia de cómo se trabaja manual, pues iba todo más lento. O sea, las cosas podían hacerse, pero tardaba bastante más de lo que haría alguien con un poquito más de experiencia. Lo bueno es que era en modo vídeo, que creo que en modo vídeo lo único que había en manual era el enfoque, porque creo que el resto estaba todo en automático. Mm. Y claro, la cámara en sí, pues eso, era el problema del trípode en el pasillo estrecho y de cómo ponerla, y para probar los ángulos hay que quitar todos los pestillos y moverlas, y si no me gusta el encuadre me tengo que ir a la otra punta del pasillo, y era ir cargado con el trípode todo el rato. Pero aparte de eso, creo que no hubo mucho más problema. Era más que nada cansado de ir de un punto a otro todo el rato y de dolor de cuello, pero Hubo poco un más. punto
que éramos los amos de ese pasillo. Que teníamos cronometrado cuánto duraba cada luz. Y empezamos a jugar con... Si hay 3 luces a lo largo del pasillo, vamos a probar encendiendo la primera y la tercera. No nos gusta, ahora solo la segunda y la tercera. Creo que no del todo. Vamos a probar la segunda y ahora nos vamos con el cartucho de luz y las gafas de cruzar a darle otro efecto por el otro lado. Claro, eso es justo la diferencia entre un experto y uno que está empezando. Que si fuéramos expertos, pues diríamos, vale, me enciendes la tercera luz a esta potencia, me encuadras aquí y haces esto. Y tienes el encuadre que tú quieres y lo puedes pasar directamente de la imagen que tienes en tu cabeza a una imagen real. Pero como éramos 3 matados que estamos empezando, pues eso, tú ves probando y lo que más nos guste en cámara, pues eso es. Y bueno, antes has dicho la pandemia y vosotros dos estabais todo el rato con mascarilla y nos tomamos tan esa costumbre la hemos integrado ya tanto en nuestro ser que hasta yo salgo con mascarilla en el vídeo. Sí, o sea, en los planos en los que tú salías actuando ibas sin mascarilla, en plan, durante los segundos que estuvieran en el plano. Pero claro, ya es una imagen que se ha metido en la cabeza lo de ir gente con mascarilla. Entonces hay más de una toma en la que tú la empezabas con mascarilla y nos dábamos cuenta a la mitad. No sé si te acuerdas una escena en específico en la que te tenían que andar mucho por el pasillo y a mitad del pasillo decía, llevo la mascarilla. Y era de para atrás. Hostia, es verdad, pues ala, para atrás. Y hay una, de hecho, que se coló en el montaje final porque no había más tomas de esa. Y ahí durante unos segundos tú sales con mascarilla en el corto. Porque no nos daba ya para más. Retamos a la gente que lo ponga en los comentarios de ese vídeo el segundo en el que sale. Canta bastante. O sea, si vais buscándolo, canta bastante. No canta tanto, yo pero creo. Cuando sabes que está ahí, solo puedes ver eso. Es una fracción de segundo, pero puede verse. Sí, es nada, pero si lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Vamos a dar una pista bastante grande, que es antes del plano en el que mencionabas antes tú, Sotoka, de estar con Cruzad colocando la luz y colocando el plano, en el que yo tengo que abrir una puerta. Que estabais ahí con la rendija un poco desquiciados. A ver, tampoco hay muchas posibilidades en el corto, en plan que puedas ocultar una mascarilla a la cámara. Hay como una o dos. O sea, si les das una pizza ya les cierras el cerco muchísimo. Y con eso hicimos la parte del rodaje que en realidad era la parte más sencilla, que eran los pasillos. Claro, porque luego ya se nos venía encima. Que a nivel actoral lo único que hicimos fue, bueno, pues ahora prueba a andar un poquito más corto. Digo un poquito más corto. Intenta andar un poco más lento. Ahora cuando entres mira para allá. O no sé, pequeños matices de movimiento, pero que no era complicado en ese sentido. Sí, y además era algo que, aunque hubiera algún problema, pues sabías que el plano ese que no era perfecto, pues igual valía. Que es algo que en las escenas con diálogo cuesta bastante más, lo de quedarse con una toma. Entonces ya sabíamos que al día siguiente nos tocaba rodar bastante más horas en un sitio en el que no estábamos tan tranquilos, que había diálogo, vestuario y tal, o sea que el día gordo era el siguiente, que ya nos tocaba ir al centro este, que bueno, hiciste tú la reserva. Sí, bueno, yo había ido allí ya varias semanas porque era el único sitio que estaba abierto para estudiar, porque la biblioteca general no la habían habilitado. Bueno, o creo que sí, pero era como súper estricto el horario y muy poquito tiempo, solo por la mañana. Pero bueno, yo ya conocía el lugar, sabía que había salas de estudio y ya las habíamos visto porque fuimos ahí a probar, pues a ver qué tal era, el sonido, los materiales, todo eso. Pues nada, llamé el día anterior o esa misma mañana y dije, hola, 3 para una sala de estudio, que queremos estudiar. Sí, estudiar, guiño, guiño. Entonces, el problema está en que solo tú tenías el carnet de ese centro. No, pero no era un problema a priori. Claro, porque no nos pusieron pegas, en realidad. Sí, ahora, un momento que diga los datos de ese día. Vale, fue el 16 de julio. Hay mensajes. Día, mira, el 16. Si es que el número clave. Hay mensajes de nosotros diciendo cosas que necesitamos para mañana para que no se os olvide. Sí. Fui yo antes al chino a comprar el reloj. Yo me fui a por cinta adhesiva de doble cara para pegar el reloj.
Sí. Que ahora tengo una anécdota sobre esa cinta adhesiva, luego al final os la cuento. Bueno, eso siempre viene bien en plan extra. Pero mira, aquí a la 1:30 estabas poniendo el mensaje de: pues te vas a reír, en uno de los planos llevas la mascarilla y no tenemos más tomas. En plan, esto es lo que hay, chavales. Y no Ahí pasaste, Yo por esto no vuelvo a pasar. y no pasaste el teaser, ya esa misma noche. Sí. Porque estaba on fire. Entonces ya fue al día siguiente. Pillamos las últimas cosas que nos hacían falta y nos metimos en el centro este. Quedamos Entramos tú y yo, creo. Sí, habíamos quedado a las 11:10 o 11:15. Que yo entré en plan con el trípode en la en Claro. la mochila, con la cámara, todo. O sea que parecía que iba a tirar un tabique más que estudiar. Sí, porque yo a una iba con camiseta, pantalones cortos y zapatos. Y dices, bueno, este chico no sabe combinar, pero solo lleva una mochila, así que es normalito. Pero tú es Sí. que ibas con un reloj. Bueno, que lo vean. Ah, hay una foto en la que sales tú en nuestro Instagram pegando el reloj a la pared. No es Sí. grande, pero no es pequeño. O sea, Sí, tenías sí, que llevarlo iba- debajo del brazo. Y con Iba el trípode. Con la caja del reloj, con la cámara y con el trípode. O sea que a esa persona la ves y ves que no va a estudiar. Entonces Claro. nos metimos por ahí y esperamos a Edu. Pasamos, dijimos, hola, buenos días, teníamos una sala reservada y nos dijeron, ok, nombres, DNIs, teléfonos y carnet del centro. Leímos todos los datos, solo le di yo el carnet porque era el único que lo tenía, no nos dijeron nada y nos subimos a preparar. ¿Mm? Y tú te cambiaste de ropa. Mientras tú me enfocabas. En la escena más rara de la historia del cine. Y Pero yo no- entré a medio de la escena. No se grabó eso, ¿no? No. Por Si suerte. se ha no. grabado, si se ha grabado no se ha publicado. Que Y es si al se ha fin y al cabo grabado, lo eso importante. está en mi disco duro guardado. Eso no va a salir. Hmm. Al menos no gratis. A I-20 habíamos entrado tú y yo, a I-40 había llegado Edu. O sea, en lo que Sí. preparábamos un poco el reloj y los papeles y me cambiaba. Y ya fue, Y pues, esto- pero- lanzarnos. Estuvimos un rato con el reloj. Vale, Sí. vamos a hablar ahora full reloj. Venga, va full reloj. Vale, porque ¿Cuál es el problema? yo compré Que no había cinta reloj. adhesiva. Bueno, Sí. fuiste tú a comprarlo. ¿Tuviste alguna duda al elegirlo? Lo que No, hemos a ver, dicho al antes, llegar ¿no? vi en plan. Sí, o sea, Sí, ya cuando está. vi. Dijiste, Vi solo alguno esta, más. Sí, esta opción es la buena. porque había algunos más que estaban bien, pero ya valían el doble o el triple. Y digo, pues mira, pues nos quedamos con este que está bien y fuera. Entonces, Y te fuiste para la el centro elección joven. fue sencilla. Yo fui y El compré problema fue ponerlo. la cinta adhesiva. Que bueno, que son unos cuadraditos pequeños blancos. Que le quitas el papelito por los dos lados y ya se adhiere. Entonces dijimos, bueno, a ver, no sea que la liemos. Vamos a pegar 5 cuadraditos ahí repartidos por todo el reloj. Y lo pegamos. Sí. Y parecía que estaba guay. O sea, A ver, en un principio quedó muy bien. sí, sí, O sí, sea, sí. como que le daba un toque de clase a la sala que estaba muy bien. Claro, Estaba fancy. sí. Dijimos, hostia, es que da pena llevarse ese reloj porque queda de puta Sí. madre. Pero el problema es que después de media hora, en plan unas cuantas tomas y tal, pues el reloj cayó a plomo contra la mesa y reventó aquello. Hizo bastante ruido. Sí, pero fue una hostia guapa, ¿eh? O sea, Sí, sí, desde sí, aquí, de joder, qué gusto. Pero eso Que lo fue. paramos todo, o sea, O sea, pasó un ángel. claro, pero en ese momento no estábamos grabando, o sea, ya estábamos parados. Estábamos ensayando. Entre toma y toma o algo estábamos. Creo que era estábamos- cuando creo que tenía que entrar en la estábamos- sala. O sea, sí, justo. Yo me acuerdo que estaba sentado en una silla. Y estaba tranquilamente mirando el móvil. Y Como hacen los mientras- grandes actores. Exactamente. En una silla que estaba enfrente de la mesa, la que estaba justo debajo del reloj. Y mientras tú hablas con José y tal, le explicabas lo de la puerta, de repente se cae el reloj y fue en plan de joder. O sea, Esto un es la magia estruendo del cine. que sonó como si se hubiera escuchado en todo el edificio. Sí. Claro. Entonces ya dijimos, pues vale, vamos a hacerlo otra vez, pero ahora el triple de pegatinas. Hubo como 1 minuto y medio, 2 minutos que dijimos, vamos a quedarnos muy tranquilos por si viniera alguien a ver qué ha pasado. Sí. Porque Ah, justo bueno. al lado de esa sala había un despacho de una que trabajaba allí. Sí. Pero bueno, no vino Entonces, nadie. Y dijimos, y bueno, con 5 no han un par bastado. dijimos, sí. 5 no han bastado, vamos a ponerles 16 más. Las pegatinas, clave. Bueno, aunque yo que conté 21.
usamos 21 cuadraditos. Que antes de eso sí que había un plano en el que cuando el reloj se para, que es verdad. ese fue otro de los planos de trabajo en equipo, porque tú estabas con la cámara, yo estaba sujetando el reloj y tenía que quitarle la pila cuando llegase a una zona del reloj específica, que no tiene ningún sentido narrativo, por así decirlo, simplemente queremos que el reloj se pare. Bien. Y tuvimos que llegar al punto de que Cruzat cogiera una silla y tapase todo lo que pudiera la ventana, porque nos daba mucho el sol y se reflejaba Sí. mucho. Y en el plástico del reloj como que se veía el reflejo y quedaba bastante mal. Y eso era precioso. O sea, ojalá hubiera entrado alguien ahí porque era de héroes lo que estábamos haciendo. Sí. Era como la foto esta mítica de un montón de soldados que ponen en pie una bandera estadounidense, pero con un reloj. Claro que Entonces al final, eso lo dijimos Sí. cuando llegamos los tres a la sala, de si alguien entrase, ¿en qué se va a fijar primero? ¿En dos tíos con camisa y corbata o que hay un reloj para la pared que antes no estaba? sí, o en la cámara o en que es que eran muchas cosas. Claro, en plan... Pero porque el reloj a nosotros nos llamaba un montón la atención. Claro, porque es que era todo blanco y el reloj es en negro. Claro, pero bueno, ya era como uno de esos enigmas que dijimos, nunca sabremos la respuesta. Era como una mancha en la pared que dices, ¿cómo no se van a fijar? Y efectivamente, no se fijaron. Pero que entonces ya dijimos, pues mira, si esto no ha podido ser, pues le ponemos 20.000 tiras y lo pegamos ahí con fuerza. Y aguantó, aguantó ya muy bien para el resto del corto. Aguantó demasiado bien, diría yo. Sí, aguantó muy muy bien. Casi tan bien que nos planteamos en un Dejarlo momento ahí. dejarlo ahí como regalo de el rodaje. Y luego a lo mejor dentro de 50 años al volver, pues ya era un sitio famoso. Tote de Remos estuvo aquí. Claro, en plan, aquí empezó todo. Entonces ya con el reloj ya en su sitio y la gente en vestuario y todo, pues dijimos, pues venga, vamos a darle caña. Y estuvimos ahí, pues no sé cuántas horas estuvimos, a lo mejor 2 horas y media o algo así. Sí, nos echaron un poco antes de la... Uy, No, pero no adelantes acontecimientos. Spoiler, spoiler. bueno, el altercado verbal tuvo lugar Sí. poco antes de la 1, a las 12 menos algo y estábamos... Bueno, claro, contando lo del reloj y el plano ese, pues igual 12 menos muy poquito ya estábamos grabando. Sí. En un rodaje que era casi como en zona de guerra, porque siempre estábamos en tensión al escuchar pasos y al escuchar voces. Lo íbamos grabando de forma cronológica, ¿no? A ver, quitando Sí. la parte del pasillo ya de mi casa, íbamos siguiendo bastante el guión. Hmm. Empezamos con la parte en la que yo tenía que entrar, ¿no? Sí, que te tenías que quedar fuera en el pasillo. Que ahí ya flipamos un poquito de... nos extraña que no haya venido nadie a ver qué coño está pasando. Porque salía un chaval con camisa y corbata de la sala, tocaba y volvía a entrar. Y eso lo repetimos como a lo mejor 7-8 veces. Sí, y era aún más divertido cuando un chaval abría la puerta, cerraba, se quedaba un rato de pie en el pasillo con la puerta cerrada y luego volvía a entrar. Sí, además, además había veces que yo me quedaba esperando un segundo para estirar el plano un poco para cortar después. Y claro, tú estabas fuera en la puerta en plan autista, Sí, mirando al vacío y sin hacer nada. claro, y digo, como salga alguien ahora preguntando, que además yo salía ahí fuera sin mascarilla, porque Claro. si no salía con el plano así. Claro. Es que, no sé, los dos hemos pasado por eso de estar parados en el pasillo. No sé a dónde mirabas tú. O sea, yo o miraba al baño por ocupar la vista o a ver quién había por el pasillo. Y yo miraba las escaleras por si veía que subía alguien, pues entraba rápido y jodía el plano si hacía falta. No Sí. iba a dejar que me pillaran. Pero bueno, sí. Pero aparte de eso, fue todo dentro de la habitación, en plan, entre los dos. Y no hubo más problema en realidad. O sea, creo que No. el resto de cosas. Seguimos normales. Bueno, en la parte esa en la que yo entraba en la puerta era como el día anterior. Básicamente, bueno, tocaba la puerta, entraba y tenía que ir a sentarme, pero no sabía cómo entraba la silla. Así que era solo un poquito más despacio, deja un poquito más de pausa. No venga corriendo, Era no hace eso, falta que te asustes lo de- si oyes a alguien. Era lo de corregir cosas puntuales en plan de matices y tal para que la cosa fuera Sí, perfecta. Y ya Un está. poquito Y luego- manejando el tiempo del corto. Y luego ya Y pasábamos a la lo parte... de- Perdona, sigue, eres tú ahora No, sí, en tu faceta de era director. en plan. Claro, era en plan, estábamos en un escenario que no nos sabíamos del todo bien, entonces cuando yo escribí el guión y el storyboard que hicimos así por encima, pues no me sabía cómo era la distribución del todo, entonces hubo planos que no se pudieron hacer, otros que se tuvieron que improvisar y tal,
hasta también para matices del personaje, del detalle de los bolis en el bolsillo, que eso fue también improvisado. Hubo planos que dijiste, no tengo tanto espacio como pensaba y te tuviste que subir a la mesa, ¿no? Bueno, apoyarte más de lo que sería apoyarse un poco. Sí, y otros que se tuvieron que hacer con cámara en mano porque no se podían hacer con el trípode. Y otros así que estaban más torcidos o que a lo mejor había menos espacio del que yo quería. Pero bueno, en general se pudieron conseguir todos los planos o planos parecidos. Entonces, en ese aspecto no hubo mucho problema. Y luego también fue un poco esa relación de que yo escribía algo, pero a lo mejor tú al entrar pues hacías un gesto distinto o lo planteabas a tu estilo, y para no forzarlo, porque para qué forzarlo como está puesto en el guión si después no se va a ver orgánico, pues fue un poco como esa mezcla de coger el guión y ya que vosotros pues hicierais vuestro trabajo. Bueno, empezamos con eso de la puerta y ya pasamos a la parte, igual la parte más dinámica a lo mejor del vídeo, en la que entra el personaje de Crusad en escena. Bueno, él ya está ahí. Sí, pero que ahora cuando ve que yo me siento y juega mucho con las manos y a ver cómo coge el papel. Sí. Edu, Adelante. bueno, quiero hablar pase, con él. pase. Madre mía, cómo lo borda el cabrón. Es que no puede salir de ahí. Es que es actor, tío, es actor puro y duro. ¿Qué puedo decir? Hay algunos que hemos nacido con algún talento que otro. Eduardo Máximo, Dime. ¿cómo te sentiste en comparación con el casting que pasaste? Fue como más profesional, es verdad. Pero me gustó. Me gustó lo que he dicho antes, lo de los gestos. También el hecho de poder caracterizar un poco a mi personaje tal y como lo veía yo en mi cabeza, poniéndole bolis en el bolsillo, ¿sabes? Para darle algo de personalidad, distinguirlo de la estética plana del corto. ¿No creéis? ¿Por qué pones esa voz? Sí, yo estaba pensando eso. Para darle presencia a lo que estoy Suena intentando muy raro. explicar. Porque tampoco sé muy bien cómo matizar a lo que me refiero, así que confío en que la gente se distraiga con el tono en vez de darme cuenta. ¿Ves? Ya me he trabado. Como una radionovela rara. No sé. Una No, radionovela como que no rara. Estamos, No, pega. pero- No pega. estamos hablando con Eduardo, no con el señor X. No, pero sí, estuvo muy guay, la verdad. A ver, en comparación con el casting fue un poco igual. La verdad, yo no noté tampoco noté mucha diferencia, A sinceramente. ver, yo creo que el ambiente era más propicio porque, claro, ya estabais todos vestidos con el vestuario, estábamos en el escenario, entonces ya estaba todo, O sea, fue un era poco todo el más tema, propicio. el tema de tener que repetir tomas y demás. Eso sí que fue. Sí que. En el casting fue un poco por venga, haz esto, a ver cómo sale y vemos si podemos trabajar con ello, ¿sabes? Aquí tuvimos, por ejemplo, las tomas. Una de las tomas que más gracia me hicieron fueron las de cuando tenía que poner el papel, el cuestionario, Sí. que son varios planos. Y en verdad eran como 3 o 4 planos repetidos, en plan 3 o 4 tomas de un mismo plano que consistía en mover un folio unos pocos milímetros. Sí. Era de eso, de a lo mejor en un plano lo girabas el folio, en otro lo desplazabas para adelante y en otro para el lado, cosas así. Claro, desde mi perspectiva era, estoy moviendo ligeramente la mano varias veces haciendo nada y digo, wow, estoy haciendo cine. Claro, Pero bueno, las tomas falsas, luego tenemos que hacer una recopilación de tomas falsas si tenemos algunas. Estaría muy guay, la verdad. Soto, ¿tienes tú una copia de los vídeos? ¿Soto? Creo que lo está pensando. Puede ser. Si no tengo yo la tarjeta de memoria. Sí, Así que había algunas historias que subiste en Instagram también estaban muy guapas. sí, luego vemos a ver cómo podemos recopilar todo eso. Sí, estaba guay. Y de toda esta parte en la que estabas tú con la parte esta del... Bueno, en tu cabeza, ¿era oficinista? Sí. ¿Era oficinista o tú le diste algún...? O sea, porque antes estaba diciendo estaba diciendo Sotoka... como que mi personaje, el que acabó en el corto, como que entra ahí a trabajar y no sabe mucho, y digo, yo no era esa la interpretación que le di, sino era un tío que iba a hacer papeles. No sé si ¿con qué tú... estamos ahora? Hombre,
Rubén, ¿ya te has acordado si tenías la copia de los vídeos Sí, originales? para hacer una compilación. ¿Has dicho Rubén? Como me sale, ¿vale? Ah, vale. ¿Que si Uy. te encontró qué? Está rompiendo el ritmo. Una copia de los vídeos para hacer un tomas falsas. De los vídeos de las tomas, dices. Sí. Sí. Creo que las tenías tú, ¿no? En una tarjeta SD. Porque Sí, yo sí. creo que. Yo no guardo nada, pero digo, no sé si te lo guardaste tú. No, o sea, yo para el. Bueno, después para el montaje os comento cuál fue el proceso. Ah, muy bien. Bueno, eso, le estaba preguntando a Edu si él le había dado algún tipo de contexto a su personaje. Y, por ejemplo, porque tú antes habías dicho lo de que a lo mejor el mío era de una persona que llegaba a trabajar en un sitio nuevo y no tenía ni idea, pero yo en mi cabeza era un tío que iba a echar papeles y ya. Y no sé si Edu Sí. había ido por algún lado de esos, oficinista o administración. No, yo simplemente cuando tuve que hacer las frases y todo el movimiento de manos y demás, sí que me planteé un poco el tema de pensar, bueno, venga, o sea, el personaje tampoco es que diese para una historia que flipas, ¿sabes? En plan, no tenía mucho background, simplemente es un señor que está ahí sentado y te dice que firmes un papel. Pero sí que me planteé un poco el decir, quiero que salga como expresando de forma tácita que tengo autoridad sobre ti, ¿sabes? En plan, yo soy el que está controlando la situación, aunque Sí. parezca... Eso estaba en el guión, que nos reímos cuando la leímos, que como que le habla de forma ligeramente paternalista. Sí, o pero- condescendiente o algo así, era así. Sí, era ligeramente paternalista. Era ligeramente paternalista porque nos hizo mucha gracia cuando lo leímos. Le habla de forma ligeramente paternalista. Esas son las notas que vienen bien a pie de página. Pero también expresarlo un poco con el cuerpo. Porque, por ejemplo, sí que es verdad que en el guión te dice un poco lo que tienes que decir con el tono y demás, pero no te pone nada de los gestos ni nada. En plan, tú puedes estar tranquilamente sentado. Se entiende, ¿vale? Todos somos nuevos en esto, incluso este magnífico guionista no tiene todos los matices definidos. Poco a poco está creando y despegando. Pero hay que echarle una mano. Y entonces, pues no sé, el hecho de, por ejemplo, quedarme un par de segundos callado con las manos cruzadas delante de mí, como mirándole, como intentando analizar qué tienes tú que decir cuando en realidad no estás diciendo nada, y intentar entender por qué no estás diciendo nada, y simplemente al final decir, me da igual, firma aquí, que yo tengo que ir a hacer otras cosas. Hasta luego. Claro, es que en los guiones normalmente no se suele indicar todo el tema este de vestuario muy concreto, ni de gestos, ni de nada de eso, porque no es algo tan primordial para la escena. Claro, eso lo decía Sí. Cortés en uno de los podcasts de Todopoderosos. Un guión en sí no es nada, son solamente acciones, descripciones de acciones y a veces como mucho diálogos. Lo Sí. que le da vida al fin y al cabo es el Claro, que interpreta. cuando se llega a ejecutar esa escena. Pero en este caso, en plan, en este corto en concreto, al ser personajes tan mínimos y vestuario tan mínimo y escenario tan mínimo, los matices del personaje se iban a magnificar un montón. Entonces puedes sacar casi toda la información que tienes del personaje en base a gestos y a matices. Entonces por eso era interesante, pues yo qué sé, lo de mostrar las manos entrelazadas, como si tuviera confianza o estuviera proyectando una confianza que realmente no tiene. Oh. Y lo de los bolis o los bolis en el bolsillo, en plan de eso, de un día más en la oficina y los tiene puestos porque siempre está con el trabajo. Pero eso, en plan, son matices que a lo mejor en cualquier otra película, pues es eso, es una decisión de vestuario y punto, pero en un corto tan minimalista, pues puede darte una pistilla o dar un poquito más de información de un personaje. Y en el tuyo, por ejemplo, ya si entramos en actuaciones. Aclara un poco. ¿En el qué? Cuando has dicho el tuyo. En el tuyo de José Dowell. José En tu Dowell, personaje. ¿Quién es José Dowell? Aquí solo está Daniel Lerma. Ah, Madre ¿eres mía, Daniel tú. Lerma? Joder. Vamos, perdón. Es que Eso como- sube el caché. Es que José Dowell, como me dijiste que una sola palabra no queda guay. A ver, Bueno, es que ahora me refiero a ti como youtuber, creador y Pero- presentador de este podcast. ¿Quién te llama Daniel? ¿Te llama alguien Daniel? A veces Joserra, el cura de mi iglesia seguro. Mi hermano El- de pequeño. Cura de Tengo- mi iglesia.
Que sí, coño. Joder, Que tío. bueno, luego todo este tema de los nombres, si alguien luego quiere hacer una sección con ello en un podcast futuro, ahí lo tiene. Si Pero os bueno, queréis quedar, tenemos hasta las 12 con los nombres. Pero Ya son las 12:05, bro. en cuanto a actuaciones, la de Daniel Lerma era mucho más simplista porque eso, en plan, para el personaje de Edu pues teníamos esos matices y tal. Pero el de Joseda no tenía Tiene- nada de vestuario ni nada, o sea, no partía con esa base, entonces era todo gestos y reacciones. Y de hecho creo que lo hace muy bien en el corto porque me salvó en un par de veces el montaje, porque eran expresiones que eran muy limpias y que permitían cortar muy bien. Entonces ahí creo que cumplió el papel a la perfección, porque eso, en plan, en muchos contraplanos o cuando no sabía cómo mantener un poco el ritmo del diálogo, como que siempre tenía la opción de, mira, pues voy a poner este plano reacción de Joseda y ya puedo enlazar con otra cosa. Y como siempre era creíble y siempre era adecuado al tono, pues creo que lo hizo impecable. entonces, yo creo que me ayudó el haber grabado antes en Los Trasteros, porque nos mandaste ese teaser. Y bueno, el teaser básicamente yo andando por el pasillo. Sí. Y cuando me vi, pues era un chaval con una camisa y con unos pantalones vaqueros. Y yo ya en mi mente, cuando, bueno, después de ver pues, Mad Men, el Suits o las últimas temporadas de The Office, cuando ves a gente un poco más de nivel, ves la diferencia entre un traje muy cutre y un traje bueno. Sí. Entonces, cuando yo me vi, dije, vale, esto no expresa un estatus especialmente alto. Así que ya en mi cabeza era eso que estaba diciendo antes de, este es un tío que viene a echar papeles, ha puesto un poco elegante para mantener el tono y ya está. Sí, o sea, es... Y de ahí pasábamos a lo que me marcabas en el guión de un poco perdido, un poco desorientado, sin demasiada confianza, sin mostrar nada en especial, porque no es tu entorno, estás ahí de paso, pero estás muy perdido. Claro, en plan, la camisa y corbata no es para hacer al personaje elegante, sino eso, es como un disfraz que se le ve que es un disfraz, que es una máscara que no engaña a nadie. Va con la camisa y corbata porque es lo que pondrá en la petición, en plan, cuando tienes que ir a trabajar, pero no es la ropa que lleva en su día a día, no es la ropa con la que esté cómodo el personaje. Y igual peco por falta de humildad, pero esa actuación se podría merecer un Goya simplemente por la escena, bueno, o el plano en el que estoy escribiendo con la izquierda. Sí que pecas un poco de falta de humildad, ¿eh? Porque soy diestro. Sí. Escribo Y con creo la que derecha. engañarías a cualquiera. Excepto a los zurdos, a lo mejor. No, pero es que me acordaba ahora Claro, verdad. cuando habías dicho lo de que la sala no era exactamente como la recordabas, así que hubo muchas cosas que teníamos que cambiar. Cuando Sí. llegamos a la parte en la que salía yo escribiendo y había una pared entera a la izquierda, dijiste, no podemos grabar ahí. Claro, Entonces dijiste, ¿qué hacemos? Y yo, bueno, pues voy a escribir con la izquierda. claro, fue en plan, vale, pues no hay pared, pues te toca ser zurdo. Entonces ya está. Y Y- como al final es un detalle que es arbitrario, que da igual. Sí, es un Pues- momento. Y bueno, en ese mismo plano, aparte de mi mano izquierda trabajando como nunca lo había hecho, nuestra amiga y querida compañera Eva, que en algún momento nuestra audiencia conocerá, Sí, vio en 2 segundos un detalle que nosotros estábamos convencidos de que no iba a importar. Que era, Sí, que era- que para que el boli no escribiese, no le quitamos la punta de goma que venía cuando lo tienes recién comprado. Hostia, pero eso lo vio todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, o sea, salta a la vista. O sea, no es una cosa que... O sea, no es como la mascarilla, que si no te fijas no te das cuenta. Ahí Sí, nos sí. estamos poniendo el boli con la bola en la cara. Pero una sí, cosa es porque que lo era veas un y otra plano cosa es detalle del boli. una cosa es que lo veas y otra cosa es que digas, putos gilipollas no le han quitado el tapón al boli. Ya, eso sí que es verdad, la verdad. Que, bueno, por cierto, ¿qué sentido narrativo tiene esa punta de goma en el boli, Sotoka? Esa punta de goma en el boli es como una venda en el personaje, que le está impidiendo hacer una acción tan sencilla como imposible para él. O cualquier chorrada así, no lo sé. Me hacía gracia porque se estaba riendo mientras lo decía. Se lo nota en el tono de la voz. Es que eso lo hemos hablado esta tarde para darle algún sentido. Sí, Pero no, O sea, era básicamente eso, queríamos un boli que no escribiese y dijimos, pues no le quitamos la punta. pero Bueno. eso, en plan, para cerrar un poco esto, yo diría eso, que las actuaciones, a pesar de que yo era el escéptico de eso, de no estar cómodo de trabajar con actores que no son actores,
¿Cómo le Ay, gusta esa frase, que Edu? ¿Cómo nos menosprecia, tío? Que no, a ver, soy ver, realista. Es igual que yo no soy director, entonces intento tener las cosas más o menos planificadas porque no. ¿Has no quiero dirigido, basarme. has dirigido o no? Pues ya eres director, bro. Hay que decir que la frase que ha dicho Totoka es la puta realidad. Pero aún así, Somos aún así, gente somos muy pochos, pero hay que empezar a creérselo, tío. Si no, no vamos Sí, a a ver. empezar a despegar. ¿Puedo acabar? sí, por favor. No estás acabando Pues- con esto, desde luego, vaya. Lo que estaba diciendo es que como director o como cualquier persona que se dedique a lo que sea, no estás cómodo dándole, por ejemplo, un monólogo de Shakespeare a una persona que no es actor. Después te puede sorprender un montón, como es este caso. Porque eso, yo escribí esto con la idea, y os lo comenté 1000 veces, que yo cuando escribí los guiones era con el mínimo diálogo indispensable. Porque eso, es muy difícil que quede bien un diálogo si la persona no sabe actuar porque queda falso. Y en sobre este todo, caso, con el poco no tiempo sé que si- teníamos. Claro, para preparar ese personaje y tal. Y vuelvo a repetir lo del casting. A la hora de que yo probé el personaje que al final se quedó con Edu, al decir la frase que yo a lo mejor estaba más acelerado, no me estaba tan cómodo. Igual por las cosas que yo llevo dentro, me vendría mejor a sentirme más familiarizado con todo el diálogo, que en este caso era nada. Pero a lo mejor ese poco tiempo que teníamos nos jugaba a la contra. O sea que nos vino muy bien no tener que ni memorizar nada, ni asimilar nada. O sea, Sí. no sé si. Porque dices, vale, tú te puedes aprender el texto de memoria y luego soltarlo. Y bueno, pues has hecho una obra de teatro para el colegio. Y luego Sí. llega un punto de trabajarlo y trabajarlo que se te vuelve algo natural. Y no teníamos ese tiempo para Claro, machacarlo. Ser un buen actor no es saberse todas las frases al dedillo, es saber decirlas de forma creíble. Claro. Entonces, yo veía ese problema, pero al final, tanto Joseda en la parte expresiva más visual y Edu en la parte verbal y de entonación, los dos cumplisteis el trabajo a la perfección. Así que, ole por ustedes. Y desde aquí te digo, Sotoka, que Edu y yo tenemos Pero muchas guapo. ganas. Desde aquí, Edu y yo tenemos muchas ganas de hacer un corto que sea con mucho diálogo. Sí. A ver. Yo tengo muchas ganas. Dicho lo anterior, que lo creo realmente, también os digo esto, no os flipéis. Vale, nos hacía Nos- falta. Nos Lo da bueno- alas y luego nos lo empieza a bueno. caer al mar. Lo bueno así breve, 2 veces bueno. Entonces, Bueno, pues el que está viendo el podcast ya habría visto la parte de. El corto, tío, por Dios. El corto, perdón. Es que en mi cabeza la gente está escuchando el podcast mientras tiene el corto al lado. Así que se me cruzan las ventanas. En tu cabeza todos son nuestros fans número 1. En mi cabeza son muy dedicados. Dedicados, joder, tío. A lo que el me refiero. podcast. Pues- El podcast. Ya han visto la parte de Edu. Ya han visto mi parte. Y antes de que Edu se va. Bueno, sí, Edu se va y yo relleno eso y tal. El formulario. ¿Y ahí qué pasó, chicos? Pues que nos fuimos a la mierda. Cuando todo valió verga ya. Bueno, igual que hemos dicho que en mi trastero, pues ibais vosotros con mascarillas todo el rato y yo me la quitaba para grabar. En esa sala dijimos, bueno, estamos los tres aquí, no va a venir nadie, llevamos juntos toda la semana y vamos a estar grabando todo el rato. Nos dejamos las mascarillas las guardamos en la mochila, básicamente. Sí. Aún así, no nos tocábamos. Nunca hablamos de ninguna regla en específico, simplemente cumplíamos las que se cumplían en cualquier terraza de bar o por la calle. O sea, como estamos normalmente, tampoco es que estemos sobándonos todo el día. Claro, y cuando la parte en la que nos damos la mano, lo primero que hicimos fue echarnos gel. Por el asco Sí. y por el virus. Claro. más por el asco que por el virus. Exactamente. Pero creo que en el fondo también lo sabíamos. Bueno, es que no hemos llegado a hablar nunca de esto cuando estuvimos grabando específicamente. Pero sí que el centro tiene como normas algo más estrictas que las de nivel calle. Porque al Yo final... decir- Yo he de decir que me enteré de esas normas cuando ya estaba en la calle porque me habían echado. Ese fue mi momento de realize, ¿sabes? de asimilarlo. Exacto. Eso. A ver, Bueno, que todo si hubiera esto pasó sido- cuando estábamos con un par de planos que los hicimos y dijimos, oye, es verdad que ya que estamos así,
pues podemos hacer el póster. Claro, Porque porque tenía también eh, una idea para un póster. que era la eso parte del guión en la que yo como que deambulaba un poco por la habitación esperando a Edu. Mm. Sí. Y dijimos, bueno, pues ya que estamos de pie los tres, vamos a aprovechar y hacemos ese póster que tienes en la cabeza. Que era el formulario con el Con el agujero hecho. y mi ojo por detrás. Mm. Y Y dijimos, pues bueno, pues ponte en la pared y hacemos las fotos. claro, para aquí en un eso momento. tenemos que colocar el trípode. Yo agachármelo justo para encajar en el trípode porque no subía tanto como mi altura. No, creo que las fotos eran sin el trípode, ¿eh? ¿Seguro? Sí. Vale. Sí, porque estábamos tú de pie aguantando el folio. No, Edu estaba de pie con el folio. Es verdad, yo estaba aguantando el folio, tú estabas con la cámara súper pegado y José estaba quieto. Yo me Como- recuerdo un poco agachado, pero no sé si era por el trípode o por cualquier otra cosa. Que ahí vino el problema con la cámara porque yo hice las primeras fotos y salían negras, que al principio pensé que era un fallo con la cámara y luego ya me di cuenta de que, claro, al estar en manual, pues tienes que compensar las características de la foto. Pero bueno, ahí salieron un montón en negro, la puse en automático rápido y salía mal expuesta y no sé si le pedí a alguien que diera con un flash desde detrás del folio un pisto. Y estábamos ahí los tres juntos y en ese momento pues tocan a la puerta. Y después el caos. Claro. En los momentos entre que oímos que alguien toca la puerta y vemos que alguien abre la puerta, no sé si Mi- la gente recuerda estas simulaciones de física en el instituto en la que los gases al calentarlos se empiezan a mover por todo el espacio. Pero básicamente Sí, sí, nos sí, alejamos segundo. unos de los otros bastante rápido. Un Pero es poco que por- además tuvimos la mala suerte de que esa señora entró en el momento de la mañana en el que más juntos estábamos. Claro, no podía haber sido cuando estábamos tú y yo a cada lado de la mesa y Sotoka en la otra punta de la habitación para encuadrarnos. Claro. Sí, o sea, fue un nivel de desgracia inaudito. Y todos sin mascarilla. Perfect Sí. timing. Exacto. O sea, Todas las reglas. lo COVID, único pum. peor habría sido que nos pilláramos reándonos todos. Exacto. Que, O a mí con la silla en volanda. en ese momento, Sotoka, fuiste tú. Bueno, porque yo lo pensé, pero tú fuiste el único que hizo algo, que es, por favor, que no veas el reloj que hemos pegado en la pared. Sí. Yo fue lo A ver. primero que pensé. Yo me desmarqué todo lo que pude, la verdad, no voy a mentir. Entró una señora, nos pilló aquí con todo el pastel porque estaba yo con una cámara al cuello, estos dos vestidos de traje, haciendo ahí un poco el payaso y nos empezó a decir, pues bueno, pero ¿esto qué es? En plan, esto es una sala de estudio y nos señaló el cartel de sala de estudio. Sí, Efectivamente, su lógica era ponía- irrevocable. En plan, ahí no se le podía discutir nada. Luego nos Y dijo claro, que había venido porque dos que habían reservado la sala no tenían carne del centro joven. ¿sí? O sea que de el golpetazo del reloj no había tenido ni idea. Entonces- Ni de las veces que Cruzat y yo habíamos salido por la puerta para quedarnos Mm. en el rellano. Es que es patético, tío. O sea, había sido un rodaje flawless hasta que entró y mientras nos estaba echando a la cara esas múltiples verdades, pues claro, yo miré en la pared y digo, hostia, ahí hay un reloj que es nuestro, Y es gordo. que eso antes no estaba ahí y canta bastante. Entonces ahí tuve como un dilema de me la juego a intentar taparlo con la cabeza o lo que sea. Pero claro, si me muevo en dirección al reloj, igual me sigo con la mirada y ve el reloj. Entonces, en una milésima de segundo, como que tomé esa decisión de no, mejor te quedas quieto y ya está. Y ya empezaste a hablar con ella para distraerla, imagino. Sí, le lancé una mirada sexy como último recurso. En Y plan, a ver. no tampoco. A Sí. ver, que en verdad no estábamos haciendo nada, ¿sabes? No, sí, la conversación Yo fue eso no lo dije. la mujer diciendo bueno, que todo el mundo tiene que estar todo el rato con mascarilla dentro del centro. Y que no es. Viendo que todo se iba a la mierda, civilinamente cogí mi mascarilla que estaba encima del mueble y me la puse. Como ese del Titanic que empuja a la gente para ponerse él en el bote salvavidas, pues igual. Y que no manteníamos la distancia, que eso nos jodió especialmente porque ese era el único momento en el que no manteníamos toda la distancia. Pero bueno, Sí. sí, luego como que intentamos decir, bueno, a ver, esto ha sido este momento, pero bueno, la tía pasó en nosotros. Sí, dijo que no dejaban las salas a colectivos. Exactamente. Que ahí nos sentimos un poco orgullosos por parecer un colectivo, aunque no sabemos muy bien de qué.
Exacto. Porque era pero uno dije, con una cámara y dos con camisa y corbata. dije, señora, somos bote de remos. Usted no sabe con quién está hablando. Y conforme Edu dijo eso, pues a la puta calle. Exacto. Pero bueno, que en claro. realidad no hizo ni falta que nos dijeran nada, porque Es verdad. la mujer nos dijo explícitamente, ahora os tenéis que ir. Como que ya un poco por dignidad, pues nos fuimos. Hmm. Claro, Y recogimos todo en 0, en plan Tom Manta, y nos fuimos. Y el reloj que no salía. Es verdad. Hubo Claro. ahí una operación de. quiero para quitar el recordar reloj. que ese reloj llevaba 21 pegatinas pegadas y no solo pegadas en plan, bueno, a ver si se sujeta, sino que Sotoka se ocupó personalmente en darle con el mollete del puño para que se quedara ahí. Sí. Y O sea, cuando se cayó la vez anterior, solo con 5 pegatinas, quitó una porción mínima de la pared, en plan de la pintura. Era muy, muy, muy chiquitito, apenas se veía. Un pequeño desconchón. Pero dijimos, si con 5 pegatinas y por la pura gravedad ha hecho esto, ahora al quitarlo la fuerza, a lo mejor vamos a hacer un boquete en la pared. Claro, He de decir que si eso hubiese pasado, habría sido la polla, la verdad. O sea, Habremos con seguido un ca- corriendo escalera sali- abajo. salimos con un cacho de pared y ahora a ver si la próxima vez que suba a echar a alguien, a ver si se fija en el boquete que hay en la pared. Hombre, Bueno, dos cosas. Antes de sacar el reloj, como dices tú, Sotoka, estaba la teoría de si pinta muy mal, el reloj se queda ahí. Se lo regalamos Sí, por sí. las molestias. Sí, tal sí, sí. cual. A la desesperada. Que fue O bonito. sea, Pero bueno, al final no hubo problema. Y podemos salir con un mínimo de dignidad intacta. Claro. Una dignidad bastante veloz, pero sí, dignidad. Mínimo de dignidad y medio corto a medio grabar. Claro, y después de esa dignidad perdida, pues vino el bajón. Claro, nos vimos en la calle. Había Los sentimientos muy mezclados. Un poquito de Por medio emoción. corto y La- con el pensamiento de quién nos pone el pie encima para que no levantemos cabeza. Claro, Y con la frase tan repetida por todos de y después se quejan de que no se hace cine en España. Coño, si es que son todos problemas. Y es que ni siquiera es que. O sea, es que literalmente no tenemos nada y lo poco que intentamos conseguir nos lo arrebatan. Entonces Que- fue como un golpe de realidad con la industria del cine. que sé que Sí, decirlo que el centro al que fuimos es la hostia porque hacen un montón de actividades y dejan un montón de espacios. Pero en ese momento. Tan en la ese hostia no era, en ese momento. en A mí ese tan la momento hostia sí. no me pareció. Es la hostia que yo aún no he cobrado. Entonces, serio? Es la hostia. Bueno, ¿Has cobrado ya? No, aún no. Ese no. Joder. Ah, ¿el otro sí? Sí, ya lo Bueno, dije. el otro era el importante. Bueno, Sí. esto lo hablamos luego en el próximo podcast porque nuestro amigo Rubén Sotoka, si nos seguís en Instagram ya lo sabréis, pero es un fotógrafo más reputado que cuando lo conocisteis. Sí. Sí, no mucho más, pero algo más. Ha ganado un par de premios. Pero bueno, nos vemos de patitas en la calle. Había emociones muy contradictorias entre la emoción de habernos echado y la emoción de me cago en la puta. Estábamos tan cerca. Sí, Por- porque y ya ya la estábamos opción mencionando. de ir otro día no existía. No, porque, bueno, Edu se iba al día siguiente a su pueblo de vacaciones. Así que ya los peinados iban a cambiar, los tonos de piel iban a cambiar. Un montón de cosas que eso seguramente cuando lo montásemos todo iba a cantar. Claro. Es más, es que hasta los pelos de las barbas seguramente no cuadraríamos exactamente. Bueno, de las barbas. De Bueno. la barba. Y el de la barba ni siquiera salía. Exactamente, que al único que le crece barba de aquí era el director. Pero bueno, Pero los pelos que a veces No, no salen. barba cerrada. Los pelos El que a veces pobre no salen en la director- cara. El pobre director se iba a quedar sin poder mostrar la relación del individuo con el medio. Pero bueno, Que hubo varias en esa alternativas. tormenta apareció como un rayo de luz de esperanza. Y dijimos, bueno, pues ya que tenemos todo esto, pues vamos a intentar cerrarlo. Eso lo dijiste tú. Bueno, sea, eso da igual. O Quien, sea, hubo quien lo como dijera. una hora. No, pero lo digo porque hubo una hora de valorar alternativas de. Bueno, pues volver otro día imposible. Ir a otro sitio. Habría que volver a empezar de nuevo. Y no sería un sitio tan apropiado como ese. Pillar un local. Arreglarlo un poco. Pero eso ya se nos iba de presupuesto y de tiempo. Y ya dijimos.
oye, pues igual con lo que hay se puede hacer algo. Y tú, venga, voy a probar, que no quede. Sí. Yo sinceramente no tenía demasiadas esperanzas, porque tampoco tenía muy claro en mi cabeza qué faltaba y qué teníamos. Claro, es que íbamos por la mitad del corto, más o menos. Claro, teníamos lo de los pasillos y hasta el punto en el que se va a cruzar y relleno el formulario. Pero aún faltaba toda, bueno, lo que había en guión antes de que no llegó a materializarse como escenas de verdad. Una parte que era complicada en verdad, porque estaba yo dando vueltas por la habitación y tú estabas pensando cómo dar la sensación de que el tiempo pasaba y ahí no venía nadie. Sí. De ahí pasábamos a que yo me iba a deambular por ahí, por los pasillos, Por los las escenas de los pasillos, pasillos, que eso sí que se ve. Y luego me asomaba a otra sala y había otro señor que me decía, adelante, siéntese, y para seguir ese bucle infinito. Claro, al principio es como una historia muy sencilla, pero nos Bueno, faltaba... pero este no era el final original. Ay, En plan, ese fue. En plan, el guión era otro. perdón. De eso, de que tú estabas en la habitación original y Edu te explicaba todo el proceso. Te esperabas ahí hasta que alguien viniera y no venía nadie. Salías a los pasillos y te metías en otra sala que era igual que la original, en la que estaba Edu, pero en tu posición, esperando a otra persona también. Y claro, te ibas, volvías a la anterior y ahí cerraba un poco el corto, como eso, viendo que incluso el que parecía que te estaba guiando en el proceso, pues tenía la misma poca idea que tú. Es verdad. Es que Pero el final que se quedó es tan bueno que ya no hay otro en mi cabeza. Bueno, eso hay que discutirlo con la gente porque creo que no se entiende muy bien. Nadie ha entendido nada. Entonces, no es una excusa, pero igual ayuda a entender el por qué no se entiende, que es que le falta medio corto. Tenemos que hacernos más comerciales. Sí, el siguiente Sí. con más explosiones. Bueno, pero eso respecto a la idea original, que sí que era como más cerrado. Pero el Sí. montaje que se quedó al final, que ahora hablamos de cómo llegaste, de todo ese proceso que tuviste, que yo creo que fue un infierno. Por por motivos técnicos y artísticos. No sé si tú como creador oficial y canónico tienes la última palabra, pero para mí era lo de ese ciclo que se va repitiendo sin fin. De Sí. todas las salas van a llevarte al mismo proceso que no va a terminar nunca porque es es la burocracia en sí. No podemos estar definiendo todo lo que queramos, pero al final es eso. Una sala tras otra y un papel tras otro. Sí, y es la idea que al final es absurda pensarlo, pero eso de algo que han creado las personas se vuelve tan superior y tan inalcanzable para la gente que parece que estaba ya antes que el propio ser humano, cuando en realidad es un proceso que se ha creado por el ser humano. Y entonces, claro, esa era la idea. Y cuando nos vimos con medio corto y sin la posibilidad de acabarlo, pues ya empezamos a plantear si se podía cerrar. Y claro, pues dijimos, bueno, con el montaje que hay, pues se podría buscar un poco unir planos que tenemos y tal para transmitir esa idea de bucles infinitos y de oficinas que no acaban nunca, de gente con procesos que se alargan en el tiempo hasta la eternidad. Pues quizá entre ese puñado de planos pues se podría rascar un final que, si bien no era igual al que teníamos en mente al principio, pues podría transmitir algo parecido. Y entonces ya fue cosa de coger todos los planos que había en la SD, volcarlos al móvil, al ordenador y probar. Que eso fue un fin de semana, bueno, 2-3 días de montaje a lo bestia, hasta que ya quedó el montaje más o menos final. Pero eso, en plan, la idea estaba clara para el final, de qué es lo que quería más o menos. Lo difícil era cómo llegar hasta allí sin ceder mucho en el montaje. De decir, bueno, pues aunque quede mal el montaje, yo quería tener un final más o menos coherente con la temática, que ya tenía más o menos marcado, pero no quería prescindir de un montaje al menos coherente. Que no hubiera cortes malos, ni saltarme el eje, ni nada por el estilo. Claro, que no fuera por parches, básicamente. Claro, que no se viera que era un montaje hecho pues en una emergencia. Entonces fue ese proceso de ir probando. También quería que tuviera un poco de estilo, a lo mejor de mezclar dos líneas o
o de utilizar planos más cortos para generar un poquito más de ritmo, que fue el que usé al final. Y al principio pensé que no quería repetir un mismo plano 2 veces, porque a lo mejor era un poco trampa, pero claro, después vi que no solo no era trampa, sino que tenía hasta sentido en el tema. De Claro. repetir planos muy mecánicos y muy marcados, porque se vieran igual 2 veces. Claro. Entonces al final tiré por ahí, de cuando está en los pasillos el personaje de Joseda, pues injertar entre pasillo y pasillo los planos de las manos de Edu colocando otra vez el informe, y entonces ahí se ve a Joseda entrar en otra habitación y le está esperando una mano que le recibe para empezar otra vez el proceso. Y yo personalmente creo que igual esa parte puede no entenderse, pero creo que Sí. es más poderosa que lo que habíamos planteado en un inicio. Es posible que sí, la verdad. O sea, Porque ya es- creo porque- que es más directa al menos. Y que ya no es tan físico, que no es bueno, pues esto es una historia que está pasando, te la hemos contado así y es factible y real. Pero ya esa parte, que en la que ya juegas un poco con el montaje, con lo que tienes o lo que no tienes, pero ya sí que juegas un poco más, dices, vale, es que esto ya no es algo que esté pasando en sí, sino a lo mejor me intenta transmitir un concepto. Sí, Y hay el personaje de Edu que es el... Bueno, en mi cabeza el funcionario, pero puede ser cualquier pieza de esa gran maquinaria. Y otra persona, que no tiene que ser o alguien que está leyendo papeles, sino otra persona de esa maquinaria, pero que está perdidísimo. Y, Claro. es lo que forma ese bucle agónico. Claro, a ver, en el final original creo que sí que se mostraba más del personaje de Edu, porque el personaje de Edu no era el jefe, no era el que inventó todo eso, era otro matado más con corbata, que por avatares pues se cree más importante que el de Joseda, cuando en realidad es igual de poco importante. No es más que otro engranaje más en la maquinaria, y es igual de prescindible e igual de poco importante. Solo que al verse un poquito por encima, pues ya tiene como esos delirios de grandeza y se cree que está por encima de todo esto, cuando no lo está. Bueno, ahora que estamos hablando de todo esto, de a lo que iba el corto y el mensaje, hay en la serie de Ibáñez Serrador, hay un capítulo que se llama El asfalto, de la serie de historias para no dormir, que hacia cierta parte también se mete un poco en este tema y también es muy chungo. O sea, y ya te estoy hablando de siglo XX, 70, 80. Sí, esto ya se ve O sea, hasta que eso. es un concepto que novela de- no ha evolucionado. Claro, en el propio Kafka ya estaba ahí. Y en la peli que hizo de El proceso, Orson Welles, que está basada en la novela de Kafka, igual, en plan, de una persona que la acusan de un delito que nunca le dicen qué es, y no para de preguntar de, vale, pero ¿por qué estoy acusado y qué he hecho y tal? Y llega hasta el punto de preguntar al juez que está en el caso, y él tampoco tiene ni idea, ni de quién dirige todo esto, ni de qué va a pasarle, ni de quién va a hacer el castigo, ni nada. O sea, es un sistema que está creado, pero que escapa a cualquier persona. Oye, ¿y qué problemas técnicos tuviste a la hora de montar todo esto? Porque yo lo conozco, pero quiero que los expliques. Pues un ordenador malo y un programa peor de edición. Entonces, ¿Y qué daba como Además, resultado? además era en verano, que eso pues para las temperaturas de un ordenador que se calienta un poquito, pues ya ves. Entonces, el montaje final lo ensamblé pues como 6 veces o 7. Porque el programa hay veces que se olvidaba y entraba otra vez al programa y estaba todo en blanco. Entonces ya llegué a un punto en el que ya casi que ni guardaba. Y decía, mira, pues ya después lo monto otra vez entero y fuera. Eso sí que era luchar el corto. Entonces ya decía, vale, cojo este plano que son 3 segundos y medio, y luego aquí corto con este 1 segundo y medio, este 2 segundos y tal, y ya era todo directo. Y el problema empezaba realmente para exportar el vídeo, que eso sí que era un suplicio. A lo mejor tardaba media hora y se calentaba hasta unos puntos que lo tenía que parar todo, cerrar todas las ventanas y ponerle un ventilador enfrente al ordenador. ¿Tenías una foto de eso? Hay fotos de eso, sí. Pues entonces De- van a acabar el modo de exportar. van a estar en Instagram, así que buscadlas en las últimas publicaciones porque estarán por ahí y serán muy, muy divertidas. Eso es miseria pura. Pero bueno, al final
pudo montarse todo. Hicimos una premiere improvisada los tres en los escalones de un sótano. No, del trastero, al lado de No, donde fue arriba, grabamos. fue arriba del todo. Bueno, sí, eso. Estábamos ahí los tres y Lo vimos. Edu y yo no lo hemos visto porque lo queríamos ver todos juntos. disteis el visto bueno A mí me gustó un montón. y así nació la antesala. Y Sí. hicimos otra premiere Sí, antes es de verdad. publicarlo a YouTube. En un bar con cerveza negra. Sí, igual no fue. Bueno, es que dicho así, parece súper guay. En plan, buah, en un bar, proyectar tu corto, qué guay. No. Para mí lo fue. No, Era una tabla. guay fue. Pero básicamente era. Bueno, sí, mi portátil, que es una Surface pequeñita, que sí, básicamente es una tablet con que le han pegado un teclado por un lado. En medio de un bar, o sea que el resto del bar no estaba por la labor de ver el corto, sino simplemente los invitados a ese cumpleaños que te hicimos. Claro, Sí. dices, premier de enseñar el corto. Sí, pero no en plan para el bar, sino en una esquinita de la mesa, en una pantalla pequeña y con la esperanza de no molestar mucho a los que estaban alrededor. Sí, Y que ni siquiera estaba previsto, porque fue decir, oye, pues yo voy con la tablet, pues vamos a ponerlo. claro. O sea, que no fue algo que dijera, Me acabo de acordar que no hemos mencionado en el mensaje. No teníamos micrófono cuando grabábamos. cierto. En plan, en el montaje Mm. no se usa nada de audio de escena, o sea que no hay nada de micro directo. Claro. Bueno, ¿cuántos sonidos de puerta y TikTok escuchaste? Al final creo que usé 4 capas de audio. Una era como de sonido ambiente, porque eso en plan no existe nunca el audio vacío, o sea, no existe el silencio absoluto en el cine, porque queda muy incómodo. Entonces, para todo el corto puse un sonido base. Luego ponía encima los efectos de sonido, en plan de algunos pasos sueltos, Puertas, papeles. puertas que se abren, tal. Y luego por encima también ponía el tic-tac del reloj, que hay veces que jugaba con el volumen para subirlo en algunos puntos para subirlo y para bajarlo en otros. Y luego también puse para la escena del pasillo principalmente, que era como un sonido de vacío que iba subiendo hasta cortar cuando entrabas para el final. Y creo que está todo el audio, o sea, bueno, Sí, y las frases y- de Edu claro. las grabamos Ahí había que en un llegar. móvil. Sí, Pero- tuve que mandar audios de WhatsApp. Claro, pero Edu, ¿dónde estaba cuando nosotros necesitábamos ese audio? Pues a muchos kilómetros de distancia. Pues a la Terra del Nord, espero yo. Claro. Bueno, creo que nunca lo hemos dicho en este podcast, esa faceta tuya catalana. Ah, sí. Que Bueno, creo que sí lo hemos mencionado. sí, es algo que nos sale bastante rápido. Que eso, Edu ya se había ido a su pueblo. Y en medio de. Entre panes y tomates, recibí un mensaje de Sotoka diciendo: ¿puedes repetir tu diálogo? Sí, y yo claro, yo en ese momento estaba comiéndome un buen trozo de coca en Racapta, acompañándolo con un buen trocito de espetec. Y claro, pues digo... En me casa estás- Tarradellas estabas, ¿no? Exacto, digo... Tio, m'estàs tallant tot el rotllo, però vinga, va, ho faig. Y entonces, pues, te grabé los audios. Que se escuchaban eso con un poquito de... Bueno, era pues como se escucha un audio hecho en un teléfono, en plan que no se escucha 100% orgánico, tiene como esa compresión rara. Pero bueno, no quedaba del todo mal, lo coordiné como buenamente pude con la imagen. Tiene ese puntito raro que yo creo que queda bien con el resto del vídeo, del corto. Sí, o sea, tiene como una entrega un poco extraña, en plan eso, como que hace todo un pelín más incómodo, que al final creo que funciona bien. Pero eso, para el próximo corto hay que apuntarse en la frente, en plan eso, audio. Sí, Porque es algo que estaba muy descuidado en este y creo que hay que pulir bastante más. casi se le escapa podcast en vez de corto. Sí, está No. trabajando. Casi digo Porto. Que son mejor. Para el Pero próximo eso, pillamos a audio. un random, lo convertimos en becario, le damos un palo con un micro y que se pase. Claro, y tampoco Pinche becario. teníamos esa visión idílica de estar todos en una sala de montaje haciendo lo que queríamos con lo que habíamos grabado. Claro. Decimos, bueno, pues necesitamos el ruido de una puerta. Bueno, pues cogemos un micrófono y vamos a tocar una puerta. Necesitamos pasos, pues vamos a grabar pasos.
Que en un principio era la idea que íbamos cuando fuimos a la sala del centro público. De si nos sobra tiempo, vamos a grabar los efectos. Para hacerlo nosotros, básicamente, como artesanos. Claro, que luego, pues eso, no nos Pues, sobró tiempo. por lo que de sea, hecho, no se dio. nos faltó bastante. Pero bueno, al final, Pero sí, te tuviste que buscar las castañas y un gran resultado. que yo creo que el cine es justo eso. O sea, Engañar. no creo que se dé casi nunca el caso de un director que tiene todo el material que él quiere para hacer una película. Tiene todos los planos que él ha imaginado y tiene todos los sonidos que él quiere justo como él los quiere. O sea, yo creo que eso no ocurre casi nunca. O sea, hay que trabajar con el material que has conseguido del que tú esperabas conseguir. Y Este pelearte para extremo. conseguir el otro. Los que Claro. no tienes. O sea, tienes menos material del que tú querías y has tenido que pelearte con todo el mundo para conseguirlo. Entonces, el cine es un poco eso. Es conceder todo el rato, dar concesiones a la vida real. Porque tú te imaginas cosas en tu cabeza y lo difícil es pasarlo de tu cabeza a un papel y del papel a la pantalla. Y en esos pasos pues vas perdiendo cosas que hay que asumir. O sea, es imposible trasladar la imagen que tienes tú en tu cabeza al cine de forma intacta. Y cuanto antes lo asumas, pues mejor, porque antes te puedes adaptar a los cambios. Entonces yo diría que estoy contento con el resultado final. Creo Sí. que Es una maravilla. lo hablábamos luego cuando estábamos los tres juntos, como que bueno, sobre todo tú, cuando habías terminado el montaje, como que llegó un punto que era insufrible, pero al acabar decías, bueno, pues vamos a hacer otro. Eso pasa mucho, de cuando estás en las fases, pues estás harto, pero cuando acabas, pues no puedes esperar a empezar otra vez. Y con este caso pasa igual. El producto final no es el esperado, porque eso, a ver, ha habido bastantes problemas y ha habido un montaje extraño con medio corto, pero para esas condiciones yo creo que ha acabado bastante bien. Y entiendo que, o sea, yo sé que no se entiende el corto y que puede ser muy raro y tal. Y la respuesta más típica del público es: me ha gustado mucho, pero no lo he entendido. Sí, tal cual. Y yo lo entiendo, la verdad, y me parece estupendo. En plan, al ser muy corto, que dura unos minutillos, pues eso, aunque sea solo por el aspecto visual, si eso ya genera un interés o lo que sea, pues yo ya soy feliz. Sí, y que nosotros aquí pues podemos intentar desarrollar de una forma un poco más textual todo ese mensaje, Claro. pero que aún así da igual, que es una cosa de sensaciones, que no es una crítica a la burocracia, sino es el concepto y lo que transmite. Claro, aquí ya hemos explicado un poquito más cuáles eran las temáticas y las influencias y tal, que entiendo que eso es un poco la derrota del cine, de tener que explicarlo con palabras cuando puedes hacerlo con imágenes. Pero bueno, dadas las condiciones del corto me parece justo y razonable. Entonces, ¿Y cuál es el sentido de hacer este podcast? Pues, y voy a hablar por los tres, que nos lo pasemos de puta madre. sí, la Tal verdad cual. es que sí. No Yo sé, es lo que he dicho varias veces. La filosofía, cuando hacemos algo así, yo creo que es partir de la idea de que lo que tenemos que decir de primeras no le interesa a nadie, así que lo único que queda es divertirse haciéndolo. exactamente. Sí. Eh, Y todo el corto, todo el rodaje, todo lo escribirlo y tal, el único motivo por el que lo hicimos era pues porque no lo pasábamos bien. O sea, si nos quitas eso, ni habría corto, ni habría podcast para comentar el corto. Claro, y dijimos, venga, vamos a hacerlo ahora este verano, que a lo mejor, bueno, durante el curso es casi imposible y luego ya veremos, pero ahora podemos y vamos a hacerlo. Y con Sí. lo que decías tú, Edu, de que, bueno, pues ya que no le vamos a importar a nadie, vamos a pasárnoslo bien. Cuando terminamos el vídeo y quisimos mandarlo a la Vicine, bueno, porque ya estaba hecho y estábamos en fecha y no se pudo, porque era imposible, Sí. bueno, Sotogato y yo estuvimos llamando toda la mañana y no nos cogieron en ningún momento el teléfono, ni había enlaces, ni había nada. Sí. Y nos dio igual Fue no muy presentarlo. extraño. Sí. Sí, es en plan, O sea, bueno, pues mira. Era una fecha, por poner una fecha para motivarnos un poco, pero no fue ningún drama no presentarlo y el resultado. Ellos se lo pierden. Ya está. O Exactamente. sea, esa es la el premio fue tener un corto entero Sí, porque ahora, en nuestro haber, ya está. porque Bote de Remos Ese era el objetivo. ya tiene su corto.
Es que en un principio Bote de Remos fue... Lo pensamos al menos con esa idea. Sí, bueno, Y luego cuando vimos que no habían ideas y demás, ya dijimos lo del podcast. En plan, bueno, pues al menos hacemos algo, nos lo pasamos bien y seguramente con el tiempo y hacer cosas, seguramente nos venga surgiendo alguna idea. bueno, más que ideas fue la posibilidad de juntarnos los tres con un guión formado. Porque de tener una idea, escribirlo, está ese trecho que nos cuesta muchas veces pasar. Sí, algunos más que otros. Y la crítica... ¡Hostias! Ahora que estamos acabando, chaval. ¡Ah! Joder, tío. No me deja levantar cabeza todo el día pisándome el cuello. Entre los cortos y la crítica de sándwiches de máquinas expendedoras, ¡Hostia, los sándwiches! ¿cuál llegó primero? Los sándwiches no han llegado. No, pero Que sí, que sí. cuando estuvimos hablando de qué podíamos hacer para el segundo cuatrimestre del Es curso que- pasado, Para poner el contexto, José y yo estuvimos hablando de hacer un Instagram en el que nos dedicábamos a catar los sándwiches de la universidad, pero en plan de las máquinas expendedoras. sí, luego podríamos ampliar a diferentes cafeterías de allí, pero principalmente para sacarte un apuro, ¿cuál es el sándwich ideal? Era un proyecto o sea, muy ambicioso, la verdad. bote de sándwiches. Y lo peor no era que quisierais hacer eso. Lo peor es que me queréis arrastrar a mí a eso. Como Claro, cámara, tío, porque- Exacto, tío. Que eso era casi explotación. qué maravilla, tío. Habría sido increíble. Entonces- No me acordaba, tío. Eso podríamos hacerlo. Ese es el resumen, chavales. Si vais a hacer algo, que sea algo pasional. Sí. No os veáis arrastrados a hacer reviews de sándwiches con dos psicópatas, porque esa es la suerte que yo casi he corrido. Bueno, Y pero, por suerte he esquivado. pero es divertido porque lo estarías haciendo con tus amigos. Aún así, un curro de mierda con amigos sigue siendo un curro de mierda. Pues Madre mía, tú. no sé si Entonces queréis- yo doy ese mensaje a la gente. Deberíamos poner las moralejas al principio del podcast para que las escuche alguien. Sí, porque ahora mismo no hay nadie escuchando. Quiero decir, ahora mismo estamos hablando con nosotros. el que llega hasta aquí, pues ha ganado todo mi amor, todo mi cariño y estas perlas de sabiduría filosóficas a la 1:45 de la mañana. Sí. Eso. Si alguno ha llegado hasta aquí, que lo demuestre poniendo la moraleja en los comentarios. Da igual si algo no le importa a nadie, si es divertido, vale la pena Que hacerlo. escriba en los comentarios gafas rojas, que es el código. Eso, gafas rojas. Escriba Y- gafas rojas. Si alguien escribe gafas rojas, gana 50 euros. Toma. Salen del bolsillo de Sotoka que últimamente va chiclín a full. Así que eso, chavales. Eh, Lanzaros a hacer cine, que es muy fácil. Sí, bueno, a ver, hemos hecho un corto en un año, pero sí, chicos, adelante. No hay casi problemas. Eh, Los centros siempre están a favor. Y el montaje siempre es muy sencillo. bueno, si habéis llegado hasta aquí, el corto de la antesala lo habéis tenido que ver por cojones, porque si no, no se aguanta. Y si no, esto os lo convalidan. Y aun con viéndolo, acondicionado. y aun viéndolo, joder, a mí me está costando. Y nada, yo sí quería recortar la fuente que tenías tú, Sotoka, del libro este que han mencionado de Kafka, del juez y que no tenía ni puta idea del caso, pero estaba seguro que a ese pavo le iban a Sí. castigar. ¿Cómo se llamaba? El proceso. Perfecto, de Kafka. Y la peli de Orson Welles, del 62, creo que era. Que salía Anthony Perkins, que también está muy bien. Y bueno, yo quería volver a decir el capítulo este de Historias para no dormir. El capítulo de... Sí. El asfalto, perdón, que se me había ido. Que está en Radio Televisión Española en su página. Bueno, que con poner en Google Historias para no dormir, el asfalto ya lo tenéis. Que no es... no es influencia, porque creo que tú no lo has visto, ¿no? Esta serie, Soto. No, eso no lo he visto. Claro, aún no. Pero que aún así la temática y el tono se Sí. asemeja en muchos puntos a esto. O sea que... No es que... Para acompañar está bien. Claro, no es como decir, lo hemos hecho bien porque hay un señor que lo hizo antes y se parece, sino que como complemento a esta temática y a este tono que hemos hecho de la angustia, yo creo que va muy guay. Para ver a gente que ha tocado nuestro tema de forma mucho mejor. Bueno, técnicamente nosotros hemos tocado ese tema después de ellos. Sí. Pero sí, que otras influencias de otra gente pues muchísimo más grande que nosotros, por ahora. Darnos tiempo. Esto ha sido Bote de Remos, el podcast, edición especial, la antesala.
Hasta luego. Hasta luego. Adiós.